Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión de investigación. Hoy nos encontramos aquí todos con un propósito común, que es unir fuerzas para impulsar la investigación, conocer las barreras a las que nos enfrentamos pacientes y profesionales, conocer nuevas terapias y nuevos tratamientos para el abordaje de esta patología tan poco frecuente. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar a destacados especialistas, compartir resultados de investigaciones recientes, discutir desafíos y oportunidades y trabajar juntos hacia un futuro donde el sarcoma sea una enfermedad fácil de abordar. En nombre de Asarga, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que apuestan por la investigación en sarcomas, que hacen cada día que los pacientes afectados tengamos mejor pronóstico, que nuestras patologías sean correctamente filiadas, que nuestros tratamientos tengan los menores efectos secundarios con el mayor impacto positivo posible y que tanto nuestra calidad de vida mejore. Vuestro esfuerzo y dedicación y compromiso son inspiradores y fundamentales para la lucha contra el sarcoma. Gracias a cada persona que ha hecho posible esta sesión de investigación, al GEIS, del que no podemos estar más orgullosos, a los ponentes que hoy han hecho un esfuerzo por estar aquí y compartir sus conocimientos, al BIO, al Instituto Oncológico de Vall d'Hebron por ofrecernos este espacio común, a Decifera y Blueprint por darnos soporte, colaborar y hacer posible eventos tan enriquecedores como este. También decirles a cada paciente afectado por sarcoma que hoy están aquí y que también nos están viendo a través de las pantallas y a sus familias que el sarcoma puede ser una prueba desafiante, pero que nuestra determinación y resistencia es aún más feroz, que tenemos a los mejores profesionales dándonos soporte y juntos somos más fuertes. Más investigación para más vida. Gracias. Ahí está aquí abajo. Esta es la tuya, vale. Es que como tienen todos el mismo título. Bueno, pues la idea ahora es, vamos a pasar a ser como las TikToks, como la capacidad de atención que tenemos todos cada vez es más pequeña. Nos hemos dado 10 minutos cada uno para explicar 3 cosas. En mi caso, el tema, no se me ha cambiado. Bueno, es la parte de partes blandas y sarcomas óseos. Esta es una diapo que me habéis visto todos tropecientas veces, porque al final para mí es lo que representa un poco el sarcoma, que no es un perro verde, son muchas histologías diferentes, tanto en partes blandas como en hueso. Y esto es lo que hace, que sea más dificultoso y que sea una de las experiencias, fue un trabajo que se hizo ya hace tiempo, pero que sigue estando vigente lamentablemente, que el hecho de que sea tumores heterogéneos, muchos subtipos diferentes, dificulta mucho el diagnóstico. Y además, como les digo a los pacientes cuando hablamos en la consulta, no son solo nombres. Los diagnósticos tienen una implicación, tienen una historia biológica detrás, una sensibilidad a tratamientos diferentes, con lo cual empezar con el nombre correcto es la primera cosa para diagnosticar. Y como salía en esta encuesta, al final es una de las experiencias peores para un paciente el esto, ¿no? Porque muchos pacientes, de hecho, están diagnosticados de una cosa que no es la que tienen en realidad, se les diagnostica otro tipo de tumor o de otro subtipo dentro de los sarcomas. Muchos hasta llegan a recibir tratamiento para otra cosa que no es lo que tienen. Y esto en cáncer de colon, en cáncer de pulmón no pasa. Quiero decir, entonces tenemos un problema un poco diferente aparte de lo que son los números. Y bueno, pues esto nos lleva a que no haya una suficiente inversión. Cuando hicimos esto fue la lista de control de políticas relativas a sarcomas, ya digo, lo hicimos hace años, pero sigue estando vigente. Una era el tema de centros acreditados y designados en cada país. En España sabéis que tenemos centros en este sentido. Mayor formación profesional, que venía un poco a lo que estábamos comentando antes. El enfoque multidisciplinar, es decir, ninguno puede trabajar solo, ni el patólogo puede trabajar solo, ni nosotros, ni nadie. Por eso se hacen los comités cada semana. Y que muchas veces necesitas a gente que no está habitualmente y tienes que llamarla por un caso en concreto, ¿no? Y luego, lo que nos trae hoy aquí, que es el tema de los incentivos para la investigación, lo que comentaba Carlos, que muchas veces las industrias al final son compañías, que son empresas y que tienen que buscar un rendimiento al final a su inversión, ¿no?
Con lo cual, pues a veces en patologías muy minoritarias, que aunque el estudio te salga positivo y lo llegues a comercializar, el beneficio, el rendimiento que puedes tener es muy bajo, a no ser que tengas un precio astronómico que igual nadie va a pagar, ¿no? Entonces, esto hace pues, que muchas veces muchas compañías no se metan en estos huertos, ¿no? Afortunadamente ahora hemos tenido, como decía también Carlos, pues un grupo de compañías o ramas dentro de compañías grandes que se han atrevido a meterse un poco en este nicho. Y bueno, esto es lo que nos ha dado un poco más de movimiento, pero si veis, muchos de los estudios que se han llevado a cabo son académicos, es decir, son con un apoyo de industria mínimo, pues igual te daban el fármaco si tenías suerte, y llevados a cabo pues, por grupos cooperativos, tanto a nivel europeo con la RTC como a nivel nacional, con el GEIS y bueno, en colaboración con varias asociaciones. Y como veréis ahora, una de las cosas que a mí me hace especial ilusión y es que las asociaciones de pacientes no solo se han metido en la parte, digamos, asistencial, el ponernos en conexión a unos con otros, sino que también han empezado a dar ese paso adelante de fomentar y de incluso sponsorizar la investigación. Y yo creo que eso es algo que veíamos en Estados Unidos con Nvidia, ¿no? Las charities y en Reino Unido, y aquí esto, pues bueno, nadie esto hasta que se han empezado a organizar y realmente incluso, pues bueno, ahora os comentaremos algunos estudios, pero yo creo que también es un paso adelante de todo el mundo y es algo que cambia porque te permite, es decir, al final dentro de un estudio de industria tú lo puedes dirigir un poco, puedes aconsejar, pero al final es un estudio de industria y hay cosas que no te van a dejar cambiar por mucho que tú patalees. Un estudio académico quizás vas a cosas que no son tan puramente el fármaco, sino a veces a optimizar el uso del fármaco o cómo poner. Si puedes hacer muchas preguntas que quizás a la empresa no le interesan porque no se trata de un fármaco o lo que sea, ¿no? Entonces, esto nos da mucha más flexibilidad y nos permite pues, acelerar un poco todo esto. Y el último punto pues, será el que también nos habéis acompañado desde ASALGA y otras asociaciones de pacientes, pues el acceso, el facilitar el acceso más rápido a los fármacos que una vez que ya tienes el estudio, que llega al mercado y que pueda llegar al paciente. Para eso pues, nos han acompañado pues, tanto a las consejerías, al ministerio, bueno, y ahí seguimos, ¿no? Con el manifiesto del sarcoma y demás. Bueno, para, digamos, condensar aquí un poco las dificultades en el diagnóstico, pues bueno, básicamente dependemos de los patólogos, que a su vez pueden depender del radiólogo y de los datos clínicos que les demos, de ahí la importancia de que esto sea multidisciplinar. Y bueno, pues tienen lo que es su morfología, tienen la inmunohistoquímica y tienen pues lo nuevo, ¿no? Que es la parte molecular. ¿Hace falta en todos los pacientes? No, pero el patólogo te va a decir un poco dónde le es necesario para el diagnóstico. Como sabéis, pues bueno, tenemos sarcomas que llamamos citogenéticamente simples, que básicamente pues son principalmente los de la pediatría y los adolescentes y adultos jóvenes, como el sarcoma de Ewing, ¿vale? Que lo que tienen son principalmente intercambios de material, lo que llamamos translocaciones, y que son como muy repetitivas y siempre ocurren las mismas o el mismo grupito en esos tipos de sarcomas, pero la mayor parte son sarcomas citogenéticamente complejos, que son que mutaciones en diferentes sitios, diferentes proteínas y genes, perdón, y no siempre son repetitivas. Es decir, aunque tengas un leiomyosarcoma, dos pacientes con leiomyosarcoma pueden tener mutaciones diferentes. Entonces, esto nos complica un poco más la situación. ¿Qué técnicas pueden utilizar? Pues como decía, la inmunistoquímica, que son tinciones, el FISH para detectar este tipo de translocaciones, de intercambios de material, la PCR, que todos estáis muy familiarizados por el COVID, y luego, pues bueno, lo que llamamos NGS, que bueno, pues donde puedes interrogar a muchísimos genes a la vez, ¿vale? Aunque decimos la NGS son muchas cosas, o sea, no es una plataforma solo, hay muchísimas plataformas. Entonces, hay unas que utilizamos quizás más en investigación, que lo que hacen es que secuencian todo el genoma, otras que solamente lo que llamamos el exoma, que son los genes que digamos que se expresan, los que acaban siendo proteínas, y luego lo que utilizamos habitualmente en la clínica, que son estas secuenciaciones dirigidas a determinadas alteraciones que sabemos que con frecuencia se alteran en cáncer. Bueno, ¿por qué os cuento todo esto? Viniendo al caso de los ensayos. Bueno, nosotros teníamos, bueno, y tenemos esta plataforma que es el Oncotrials Track, que es un poco para intentar, aquí tenemos recogidos todos los ensayos que tenemos abiertos aquí, pero sí que realmente algunos que habéis participado con nosotros en la plataforma de participación ciudadana del hospital, no es una página amiga para el paciente. Es una página que está diseñada para otros profesionales.
¿Por qué? Porque pregunta cosas que sí que va a saber un paciente, ¿no? Si es de oncología o si es de hematología, lo vas a ver, el tipo de tumor que tiene, pero luego ya empieza a preguntarte más cosas que aquí lo puedes saber tu médico, pero tú, pues bueno, si estás muy enterado y lo tienes muy claro y has preguntado sí, sí, no, no. Entonces estamos trabajando dentro de participación ciudadana para poner una, digamos, como una carátula encima de esto, donde solo se hagan, uno, que esté en castellano, porque esto está en inglés, para empezar por ahí, pero también que solo haga las preguntas que un paciente, las asociaciones de pacientes que están participando dentro de esa iniciativa nos dicen que un paciente medio va a poder contestar, ¿vale? Porque a partir de ahí, con lo que tú contestes, aquí, porque no me cabían más, pero bueno, hay una lista de estudios donde, bueno, pues te pone un poquito de información y el contacto, ¿vale? Dentro del GEIS, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos arrancado desde aquí, que esto ya lo hicimos hace años, pero siempre digo que lo voy a renovar cada 4 meses, cada trimestre, pero luego no me da la vida. Es un poco hacer recogida de todos los estudios que hay en cada una de estas indicaciones, ¿no? No solo de aquí y no solo del GEIS, sino intentamos buscar todo lo que hay. Evidentemente nos dejaremos algo, pero bueno, yo creo que tendremos una buena carátula. Además, lo hemos mandado pues a varios compañeros hospitales que habitualmente tienen ensayos en varias unidades de fases 1, porque también es otra oportunidad de conseguir. Entonces, ¿por qué os comento esto? Esto es solamente la parte de partes blandas, no que lo leáis obviamente, pero es un poco el aspecto, es un Excel al final compartido donde tenemos, esta es la parte de partes blandas, enfermedad localizada, metastásica en primera línea, segundas, etcétera, etcétera. Y aquí están puestos, pues bueno, un poco los fármacos que se utilizan, y a lo que iba es que una de las cosas, como veis aquí, o no lo veis, me creéis, es el subtipo histológico. Cada vez hay más estudios que no te permiten cualquier subtipo. Veníamos de estudios, incluso negativos, grandes, que, claro, si tú coges, pensando desde el punto de vista de la industria, si tú coges un estudio donde incluyes todo, si te sale positivo, lo vas a poder aplicar a todo tu mercado, es más grande. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha pasado? Que muchos de estos estudios grandes se nos han caído. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta que es que ya teníamos, y esto ha pasado en muchas cosas en oncología, ¿no? Es que una de las cosas que nosotros ya teníamos hechas, que es el buscar un poco en qué subgrupos puede ser más positivo el estudio y que tienen más posibilidades de beneficiarse, ya teníamos una cosa hecha, y es que tenemos tal heterogeneidad que el subtipo histológico ya es una cosa como para seleccionar los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay, ya digo, esta parte en la que solo se permite algunas histologías. Luego tenemos esta otra parte. Esto ya sería la misma tabla, pero arriba son estudios específicos de sarcomas. Aquí tenemos fases 1 o 2 con basket, que esto significa que igual son estudios, por ejemplo, hay alguno de pulmón, pero que tiene una pequeña corte de sarcomas, pero con la condición de que tienen que tener alguna alteración concreta, ¿vale? Pero esto nos abre una puerta para algunos subtipos histológicos siempre y cuando hayamos hecho un screening molecular, ¿vale? ¿Qué rendimiento podemos...? Carlos ha dado algunos números antes, yo los voy a dar al revés, porque él estaba dando de los pacientes que entran en el ensayo cuántos tenían un prescreening molecular hecho. Yo voy a darlo al revés. Esto es bueno, aquí está resumido, digamos, una recogida bibliográfica que hicimos, una búsqueda bibliográfica con el grupo griego, en el que se buscó en la literatura todos los sarcomas que estuvieran publicados con datos genómicos y con datos de tratamiento, si habían recibido tratamiento o no. Y esto, pues esto es el resumen de mi tesis al final, que es los datos de aquí, con la publicación. Si veis, son muy similares, pero bueno, si tomáramos 100% de pacientes, si cogiéramos al principio 100 pacientes que les hiciéramos screening molecular, en un grupo importante, 66%, tendríamos alguna alteración patológica, ¿vale? En un 32% tendrían una alteración patológica que consideramos accionable, es decir, que consideramos que podría tener un tratamiento dirigido, ¿vale? Y que tendría sentido, pero solamente un 5,2% de los pacientes que reciben un tratamiento dirigido. Y de estos, solamente un 2,2%, que veis, ya digo, va bastante en línea con lo que vemos en la literatura, se acaban beneficiando. Nosotros lo que consideramos beneficio era pacientes que conseguían respuestas, es decir, que reducía el tumor, entonces está claramente es el beneficio, o pacientes que consiguen enfermedad estable, pero que esta se mantenía más allá de lo que habitualmente vemos, que son los 4 o 5 meses. ¿Vale?
¿Qué problemas, bueno, qué cosas, porque hay cosas diferentes en la literatura y demás? Pues bueno, pues muchas veces, bueno, lo que se veía con más frecuencia, y ahí viene la crítica, son alteraciones como del MDM2, que son típicas del liposarcoma, por ejemplo, bien diferenciado y desdiferenciado, algunos ya las conocéis. Tenemos fármaco dirigido, estudio y demás, ahora se puede conseguir como uso compasivo, pero claro, esto no era una cosa nueva. Quiero decir, ya era una cosa que si tú haces el diagnóstico, ya lo tienes, porque ya le hacemos un FIS de entrada. Si el patólogo piensa que tienes un liposarcoma desdiferenciado, te va a hacer un FIS al diagnóstico. No hace falta gastarse este dinero para, para, para hacer un panel, ¿no? Y así hay varias cosas. También incluye el GIS, ¿no? Que ya lo hacemos de otra manera y de manera estándar, ¿no? Luego, bueno, también hay diferentes en la literatura en qué plataforma hemos usado. Como os decía, NGS, pues lo decimos una cosa, pero no es una cosa, son muchas. Cada uno hay Foundation, hay centros que tienen como nosotros que tenemos la nuestra, que no siempre detectan las mismas cosas. Es decir, hay cosas que siempre son comunes, que siempre salen, ¿no? Pues el RAS siempre te lo van a mirar, pero hay cosas que no. Y dependiendo de lo amplio, si tú tienes un panel con muchos más genes que otro panel que es más pequeñito, pues vas a detectar más cosas. A veces no sabes lo que vas a hacer con ellas porque no tienes suficiente información en la literatura como para saber si eso es importante en ese tumor o no, o lo que llamamos es un passenger, es un pasajero, ¿no? Que no tiene más importancia, o es un driver, que es algo que sí que tiene importancia, y entonces si tú lo tratas, pues vas a poder conseguir una diferencia. Y luego, pues bueno, también hay un número muy escaso de pacientes en cada uno de los ensayos de cada subtipo, con lo cual si el ensayo te sale negativo, pues igual puede ser, pues bueno, como en el caso de Virginia, pues igual si hubiéramos, o en el caso de Mercé, si pudiéramos identificar qué pacientes son los que se benefician, quizás ese estudio no habría sido negativo. Fue la historia del HER2 en mama, ¿no? Era un fármaco que se iba a tirar a la basura, y que gracias a que, bueno, pues que se profundizó y hubo gente, entre ellos Baselga, que le dio ahí a la compañía para, oye, no, que esto puede ir ahí, pues es un fármaco que ahora está disponible y que ha salvado un montón de vidas. Y luego, pues bueno, también el tipo, pues como decíamos, de material utilizado, que si era el tumor primario, si era la metástasis, porque casi no es lo mismo, probablemente que el tumor va cambiando, sobre todo si lo tratas. Entonces puede ser que haya alguna alteración que te aparezca después o no, no lo sabemos, y esto era muy variable en las plataformas. Pero bueno, sobre todo, y también el momento en el que se realizaba el NGS. Había pacientes que se realizaban al diagnóstico, pacientes a la séptima línea. El beneficio que puedes obtener no es lo mismo, está claro, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí el resumen es que es necesario seleccionar bien a los pacientes y quizás adelantar su uso en la evolución de la enfermedad, pero también ser muy francos con el paciente de qué es lo que esperas encontrar. Es decir, y en sarcomas la verdad es que encontramos poco y muchos no son, digamos, targeteables. Entonces, es decir, porque cuando uno dice, me van a hacer un análisis genómico completo, parece que te vamos a, ¿no? E igual te quedas en el mismo punto en el que estás. Y esto pues hay que saberlo. Entonces yo creo que quizás, y esto lo dejo para la discusión de las siguientes mesas, o sea, si veis el gap más grande, porque los otros gaps no los podemos controlar, es lo que es. Aquí lo que hemos de avanzar es en ver si esto tiene importancia o no, ¿no? Y en más fármacos o lo que sea. Pero el gap más importante está aquí. Y aquí no solo es la ciencia, aquí también hay otras cosas que simplemente es coordinación y es conocimiento. Pero bueno, como no quería dejar una nota negativa, una de las cosas que más sale es P53, que sabéis que bueno, es un gen que cuando se altera, pues el DNA consigue hacer errores que no conseguimos reparar, ¿no? Y esto pues lleva cáncer. A día de hoy pues nunca ha sido un gen que se pudiera tratar, pero sí que hay una mutación en concreto con este fármaco, que sí que hay un fármaco que parece que está dirigido frente a esa alteración en concreto, y que algo que antes no era tarjeteable, que no era tratable, quizás acabe siéndolo. Entonces, bueno, por eso también vale la pena guardar la información, porque lo que ahora no lo es, quizás en el futuro lo sea. De hecho, es el beneficio que tienen los pacientes dentro de ese estudio. Todos seleccionados por esa mutación. Y bueno, pues como decía, lo dejo aquí para que luego podamos discutir más, y sin más le doy paso a César Serrano, que nos va a hablar de esto mismo, pero en GIS. Aunque no sé, no se me ha ganado eso. Muy buenas y gracias, Claudia, por montar todo esto.
Claro, todo lo que justo acabas de comentar ahora de cómo es difícil tener un perfil molecular en los sarcomas es real, excepto quizás la gran excepción es el GIST, ¿no? El GIST sí que es un tipo de tumor que tiene dos aspectos. Por un lado es el sarcoma más frecuente, aún así es infrecuente, ¿no? Serán como unos 800 casos en España al año, teniendo en perspectiva que hay 275.000 casos nuevos de cáncer en España al año, o sea, es una minoría, ¿vale? Pero o sea, es el más frecuente. Con lo cual se pueden realizar ciertos ensayos clínicos y se pueden tener tratamientos, como tenemos a día de hoy. Por otro lado, sí o sí sabemos el perfil molecular que hay que saberlo y hay que conocerlo. Entonces sí que es muy necesario. Entonces, por ver un poco, entonces claro, es uno de los tumores pues, realmente donde hay más ensayos clínicos, realmente de todos los tipos de sarcomas y ensayos clínicos que al fin y al cabo acaban utilizando fármacos que son muy interesantes y que, bueno, como sabemos muy bien cuáles son los principales elementos que hacen crecer los GIS, pues entonces se puede saber, los moleculares, pues los fármacos generalmente ya van muy diseñados muy específicamente frente a esos elementos, ¿no? Entonces, un poquito para saber y contextualizar lo que hay, eh, GIST hay varios subtipos moleculares, principalmente son los que tienen la mutación en KIT, hay una parte de PDGFRA y luego están los que llamamos los wild type, tipo salvaje o como queramos, ¿de acuerdo? Que es un cajón desastre en donde están los deficientes en SDH y luego un batiburrillo de translocaciones en NTRK, mutaciones en BRAF, RAS y cosas que incluso no conocemos a día de hoy. Con lo cual, conocer el subtipo molecular de los GIST es imprescindible. Por un lado, para todo paciente con GIST que vaya a recibir un tratamiento oncológico, es decir, adyuvancia con imatinib, o en enfermedad metastásica, sí o sí se necesita para dirigir bien el tratamiento y sí que se va a necesitar, que lo veréis a día de hoy, para poder el paciente pueda participar en cualquier ensayo clínico. Es indispensable tener un informe molecular y se tiene que tener, porque cada vez esto va evolucionando todos los fármacos de una manera más precisa hacia ciertas alteraciones. Por tener un poco una idea de lo que a día de hoy, ya sabéis, el tratamiento en primera línea es imatinib, sunitinib y regorafenib son segunda y tercera línea. Imatinib tiene una gran actividad. Cuando los pacientes desarrollan resistencia, generalmente casi siempre son mutaciones secundarias también en KIT, es lo más frecuente, y si el GIST es PDGFRA, pues es PDGFRA, pero que no aparece por otros lados, mutaciones es poco frecuente. Y luego a día de hoy pues está aprobado también ripretinib como cuarta línea de tratamiento y avapritinib justo y única y exclusivamente en este subtipo concreto que tiene PDGFRA D842V, que es resistente a todos los demás tratamientos, ¿vale? ¿Qué hemos aprendido? Que hay mutaciones secundarias, que es la principal causa de progresión. No son azarosas y la mayor parte están en los dominios de quinasa, en el dominio de unión ATP por los exones 13 y 14 y en el dominio de activación exones 17 y 18. Y lo que hemos visto es que todos los fármacos, todos los que están aprobados, los que damos por uso compasivo, tienen una actividad frente a determinados subgrupos muy concretos de mutaciones secundarias, pero no pueden inhibir todas. No se puede inhibir el dominio neuronal ATP y el dominio de activación simultáneamente. Es químicamente imposible con los fármacos que tenemos a día de hoy. Entonces, los principales problemas que tenemos y a los que se están enfrentando el desarrollo farmacológico es, bueno, los pacientes, ¿no? Al final, pues tienen varios tipos de mutaciones secundarias, no solo una, hay una heterogeneidad y hay que ir frente a ella. Y la otra es que bueno, ese menor efecto que vemos con líneas sucesivas una vez que han progresado los pacientes a imatinib se debe también a que hay una inhibición o un bloqueo insuficiente, ¿no? Y las estrategias de desarrollo de fármacos van en estas dos líneas. Entonces, estos son los ensayos clínicos a día de hoy que están abiertos específicamente para pacientes con GIST, que no está nada mal, ¿de acuerdo? Que estamos hablando de 6 ensayos clínicos. Entonces, voy a ir desgranándolas un poco y comentando un poquito cuál es la biología o la base biológica que hay detrás, ¿no? El ensayo PIC es un ensayo fase 3, es decir, más el último, ¿no? En el que se mira frente al estándar de tratamiento que es sunitinib, pues también frente a segunda línea. Entonces compara sunitinib con sunitinib más bezuclastinib. Sunitinib es un fármaco que vale frente a mutaciones secundarias que están en el dominio de unión al ATP, bezuclastinib va frente a las del dominio de activación. Entonces, lo que se están dando son los dos fármacos a la vez, se están comparando. Esto es un ensayo que ya, eso sí, está a punto de que se cierre a día de hoy, ¿no? Y como veis abajo, ¿no? ¿Qué criterio de exclusión hay? Por ejemplo, permiten pacientes con mutación en KIT, pero excluyen los que tienen mutación en PDGFRA y GIS con deficiencia en SH. O sea que el nivel es un poco alto, ¿de acuerdo? De exigencia de subtipo molecular. Otro que está abierto y que realmente es muy interesante es el ensayo clínico INSIGHT. En el INSIGHT lo que hemos sabido, o sea, enfrenta
ripretinib versus sunitinib en pacientes en segunda línea, justo a la progresión de imatinib. Y lo que sabemos es que los pacientes que tienen estas mutaciones muy concretas, la primaria que tienen los pacientes, que es en el exón 11, pero secundarias en el exón 17 o en el exón 18 o en ambos, que no está ahí puesto, responden muy bien a ripretinib y responden muy mal a sunitinib. La cosa es que nosotros damos los fármacos no en base a las mutaciones que tienen los pacientes después, que adquieren los pacientes después de la resistencia a imatinib, sino cómo esos fármacos se aprobaron, ¿no? Primero se aprobó imatinib, damos imatinib, luego sunitinib, damos sunitinib, luego rego, pero nos da exactamente igual, o no, bueno, más que no nos da exactamente igual, ni podemos ni nos dejan dar fármacos o cambiarlos según el perfil mutacional que tienen los pacientes en sangre, que a día de hoy es algo que sí que se puede detectar, ¿no? Bueno, pues si se detecta en pacientes estas mutaciones en plasma, exón 11 más mutaciones en exón 17 o 18 y no hay otras mutaciones, pueden participar en este estudio. Le puede tocar ripretinib o le puede tocar sunitinib, pero sí que los pacientes que le toca sunitinib reciben luego ripretinib, que es el fármaco activo. ¿Es injusto? Sí. Muchos decimos, ¿hace falta un ensayo? No, pero las agencias reguladoras piden un ensayo así. ¿Es ético? No, no es ético un ensayo así. O no creo que llegue a ser ético del todo hacer ensayos así. Y por eso, bueno, el año pasado pues hicimos un trabajo respecto a cómo deberían ser los ensayos en pacientes con tumores raros. La base, perdonad, es verdad que lo había puesto después. Bueno, veis, esta es la curva, ¿no? Estas son las Kaplan-Meier que nos ponemos nosotros, en donde pacientes que tienen esta población concreta de mutaciones, los pacientes con ripretinib tienen un beneficio de 14 meses y con sunitinib un mes y medio en esta subpoblación. Es decir, con sunitinib no hace nada, ¿vale? En este ensayo sí que lo que hemos puesto es un TAC justo al inicio, a las 4 semanas, para capturar pronto la progresión. O sea, no es algo que dejamos a los 8, 12 semanas, ¿vale? Hay nuevos fármacos un poco con la filosofía de que lo que ha sido el ripretinib. Fármacos muy específicos frente a KIT, muy potentes, y que tocan muy poco otras fármacos, otras moléculas, con lo cual se permite subir bastante más la dosis del fármaco, siendo muy específico frente a KIT, pero minimizando los efectos secundarios frente a otros, frente a otras moléculas, ¿no? Y con este mismo tarannà, que se dice aquí en Cataluña, se ha seguido pues con estos dos ensayos clínicos. Uno es IDRX42, lo mismo, amplía mucho el espectro de mutaciones secundarias. Se está investigando ahora mismo en pacientes que tienen mutaciones en KIT y en PDGFRA. Se excluyen pacientes wild type para KIT y PDGFRA y con la mutación súper resistente, ¿vale? Y a día de hoy se pueden participar pacientes en segunda, tercera, cuarta y ahora nuevamente se puede volver a poner quintas y líneas sucesivas, ¿de acuerdo? Un poco el mismo principio es este otro fármaco de Nuvei, que era anteriormente de AstraZeneca, en donde ahora mismo y solo se pueden ver pacientes que estén en segunda o en tercera línea. Esto ha sido muy, muy reciente y se excluye otro tipo de pacientes, ¿vale? Son todo efectos secundarios conocidos, más o menos en experiencia, y IDRX tiene buena tolerancia, la verdad, muy buena. El fármaco de Nuvei, dependiendo de la dosis, sí que se te puede tolerar un poco peor, pero los dos son muy buenas opciones, realmente muy buenas. Hay algo que tener en cuenta. Cuando una quinasa, o sea, una mutación, lo que hace es que las quinasas están en estado activo, inactivo, perdón, y una mutación las pone en estado activo y están todo el rato señalizando, ¿no? Esto, lógicamente, no es como un interruptor on-off, ¿no? Encendido apagado, sino que hay una escala de grises intermedias y hay mutaciones que hacen que la quinasa esté mucho más activa. Al estar mucho más activa, ninguno de los fármacos actuales, y ninguno es ninguno, excepto el avapritinib, que es una cosa muy concreta, va a poder inhibir todas esas mutaciones por muy amplio espectro que tenga, porque todos son inhibidores quinasa tipo 2. Es decir, tipo 2 quiere decir que solo se unen a la forma inactiva de la quinasa. Inactiva en un rango de que va viene y va. Pero cuando hay una mutación que bloquea la quinasa en la forma activa, no la va a poder bloquear. Entonces, por muy amplio espectro que sea, va a haber ciertos grados de limitaciones. Sí que es cierto que estas mutaciones son muy raras, las que bloquean en el estado activo de la quinasa. Ripretinib, este ensayo lo peleé un montón para tenerlo porque es una chorrada, ¿vale? Ripretinib combinado con midazolam es un tema de una cosa regulatoria que se le pide a las agencias, combinar 15 días ripretinib con midazolam y luego la compañía da ripretinib y lo luché mucho porque no sabíamos cuánto tiempo íbamos a tardar en tener ripretinib en España. Es cierto que ahora pues ripretinib se ha aprobado por el ministerio, sí que va a haber cierta peregrinación, cierta romería por todas las comunidades autónomas, es el país que tenemos, pero bueno, que este lo tendremos abierto también por si, yo qué sé, en algún sitio no se consigue ripretinib, pues esta es una manera de recibir ripretinib con un poco el coñazo de tener que venir 15 días a tomar midazolam y hacer extracciones de sangre, ¿vale? Pero luego ripretinib ya queda.
Y por último, este es un fármaco de Merck que es específico frente a esa proteína, HIF2 alpha, y que es un fármaco que lo están viendo solo en pacientes con GIST, KIT PDGFRA wild type, y que dentro de KIT PDGFRA wild type, que ya sabéis que os he dicho que es un batiburrillo, donde sí que es muy efectivo, es en pacientes con deficiencia en SDH. La verdad es que de los varios pacientes que he podido poner, en los que son puros, 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 realmente es que funciona y es que es una indicación huérfana porque la seguimos tratando como cualquier otro. GIST. A día de hoy solo permiten pacientes como máximo 3 líneas de tratamiento y solo queda un slot, ya no quedan más. Entonces, si tuvierais alguno, pues decidnos porque, bueno, se tarda, no hay tantos pacientes realmente en España, pero es importante, ¿vale? Y por último, lo que comentaba al principio y lo que hemos comentado antes, o comentabas, Carlos, tú al principio, es muy difícil desarrollar fármacos en enfermedades raras. Estoy hablando de GIST porque este ejemplo fue en GIST, pero bueno, básicamente esto nos reunimos un grupo internacional en el que estuvimos viendo si necesariamente se tiene que poner siempre un placebo para comparar en los fases 3, ¿no? Es necesario. Bueno, las agencias reguladoras dicen que sí, los HTAs, ¿no? Health Technical Assistant también dicen que sí, pero bueno, lo que realmente estuvimos viendo es que en todos los ensayos de GIST que han tenido un placebo, que es esta línea naranja de aquí abajo, el placebo se ha comportado, los pacientes en placebo la enfermedad de los pacientes en placebo se ha comportado siempre igual, desde 2003 hasta 2020. Y poner a los pacientes en placebo, que es la curva ahí de la supervivencia global, impacta en la supervivencia global. Pacientes que reciben placebo van a llegar luego más tarde al tratamiento, que generalmente lo permiten, pero van a llegar más tarde, unos cuantos no llegan, y eso tiene un impacto en la supervivencia global. Y por eso cada vez estamos abogando más por realizar un nuevo diseño de ensayos clínicos. Hemos utilizado el GIS como un caso concreto y muy concreto, y que es es frecuente dentro de lo poco frecuente, pero por abogar por una nueva manera de diseñar ensayos clínicos en tumores raros, basándonos más en datos reales, de evidencia real y todo. Conclusión. Todos los ensayos clínicos de GIST que hay, existen en el mundo, están en España. Entonces, es algo que yo creo que, por un lado, nos tenemos que alegrar y, por otro lado, también hay que saber apreciar que esto no viene gratis. O sea, esto hay mucho esfuerzo detrás por conseguir que todos los ensayos estén, tanto de GIST como de otros sarcomas, como de muchos sarcomas. Con lo cual, decís, da igual ir a Andy Anderson que estar por aquí en España. Bueno, en ciertos aspectos, pues, y para estos sí, ¿vale? Concretamente. Los fármacos que están en GIST, generalmente la mayor parte son activos en pacientes con GIST, ¿de acuerdo? Entonces las posibilidades de que funcionen son altas y el beneficio que puede tener un paciente viajando, que ya sabe ¿no? Un paciente con un tumor viajando de otro sitio, de otras comunidades, sí que aquí puede merecer la pena. De todos modos, siempre es bueno participar en un ensayo. Veis que hay ensayos a día de hoy en segunda línea, son formas activas, siempre se va a recibir el fármaco estándar. La única manera a día de hoy que tenemos de aprender y de poder tener más tratamientos es con ensayos clínicos, no de otra manera. Si no hubiera ensayos clínicos, no habría fármacos y no habría opciones de tratamiento, con lo cual es muy importante sensibilizar tanto del lado de pacientes, pero también como en el lado de compañeros de médicos, ¿no? Pues remitir fármacos o preguntar, ¿no? Y esto también es muy importante. Todos los ensayos van a pedir a día de hoy información molecular y bloque tumoral, ¿de acuerdo? Esto es imprescindible, con lo cual es algo que ya con un poco de anticipación, ¿no? Porque al principio primera línea en imatinib suele ir muy bien, ¿no? Pues con tiempo tener esa mutación, esta información, porque si no luego hay que correr y esto genera mucha angustia en pacientes, en médicos y en todo, ¿de acuerdo? Así que nada, muchas gracias a todos. Y por último le doy la palabra a Macarena González, que es la compañera que se dedica a adolescentes y adultos jóvenes para hablarnos de las dificultades justo en esta población. Hola, yo voy a hablar del desarrollo de fármacos en adolescentes y adultos jóvenes. Em, bueno, veréis las siglas de AYAS continuamente y eso son las siglas de esta población, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante el acceso, ¿no? a ensayos clínicos en esta población específicamente? Pues porque el cáncer sigue siendo la tercera causa de muerte en adolescentes y adultos jóvenes. Y bueno, esta gráfica ya la ha puesto el doctor Cicala previamente. Si nos fijamos aquí, vemos que en torno a ¿no? en la década de los 80-90 veíamos como el incremento de supervivencia tanto en la población pediátrica como
en la población de adultos, es decir, sobre todo no no el incremento en supervivencia global, sino el incremento de las tasas iban mejorando, pero en cambio cuando nos fijábamos en adolescentes y adultos jóvenes, sobre todo entre los 15 hasta los 39 años, 25, sí, pues veíamos como había un decremento y de hecho en algunas etapas era negativa. Si lo comparamos con esta otra gráfica en la que vemos, ¿no?, la inclusión en ensayos clínicos, igual, ¿no? Vemos como en adultos cada vez se intenta incluir a más pacientes y en pediatría también, sobre todo en edades pediátricas por debajo de los 14, pero cuando vemos a esta población son los que menos entran en ensayos clínicos. Entonces, ¿no? Se puede decir que quizás si aumentamos la inclusión en ensayos podríamos mejorar la supervivencia. Probablemente no sea la única causa y habrá que centrarse en otros aspectos, pero bueno, como hoy vamos a hablar de esto, pues y se sabe hoy en día, ¿no?, que realmente puede ser una causa importante. ¿Qué sabemos ahora de esta población? Bueno, pues el cáncer en adolescentes y adultos jóvenes es una enfermedad rara. Realmente se diagnostica en toda Europa unos 20.000 casos nuevos al año. Pero a pesar de que es una enfermedad rara, es una de las que más muerte causan en esta población y además son muchas enfermedades, es decir, tenemos muy poquitos pacientes hayas con un rango de enfermedades muy distinto, con miles de histologías, de tumores hematológicos, sarcomas, tumores cerebrales, con lo cual el expertise es muy importante en este tipo de población. ¿Y qué sabemos con respecto a la inclusión de ensayos clínicos y desarrollo de fármacos pues, en esta población? Pues que a diferencia de que la creación de ensayos en la población de adultos y en todos, pues cada vez es mayor, en los estudios transaccionales, que son los que se incluyen población pediátrica y población de adultos, está bastante estancado, no vemos que vaya evolucionando. Y en este otro metaanálisis, en el que se incluyeron 10 patologías muy relevantes en adolescentes y adultos jóvenes, entre ellas se incluían pacientes con sarcoma, de los 2.176 fase 1, fase 2 y fase 3 que se analizaron, se veían que un 79% de los ensayos estaban únicamente diseñados para pacientes adultos, un 19% eran transicionales, 2% eran pediátricos y un 5% eran exclusivos para población haya. Con lo cual vemos que no realmente el límite de los 18 años sigue estando en prácticamente todos los estudios. ¿Y cuáles un poco son los problemas que nos encontramos? Pues primero que hay un retraso, ¿no?, en el acceso a fármacos. ¿Y por qué? Pues porque los ensayos, incluso, es decir, en patologías prevalentes en ambas poblaciones, cuando se inicia el desarrollo de un fármaco, se inicia normalmente en población adulta, ¿no?, por encima de los 18 años. Incluso cuando este fármaco se ha demostrado que en esta población es efectiva, para que se desarrollen los ensayos en esta población pediátrica tardan mucho tiempo, con lo cual hay un retraso ya en el inicio del ensayo, con lo cual un retraso en el inicio en la aprobación de este fármaco. Luego, ¿qué otros problemas nos encontramos? Que hay patologías que son muy prevalentes en adultos, que son poco prevalentes en adolescentes, pero que son importantes, con lo cual cuando se hace un ensayo en adulto y se consigue, se ve que este fármaco es efectivo, luego se intentan hacer por parte de la farma, porque además están obligados por algunas agencias reguladoras a hacer este mismo estudio en población pediátrica o adolescente y adulto joven, y son patologías tan poco prevalentes que no se va a conseguir una inclusión suficiente de pacientes para tener datos robustos. Con lo cual, esto genera pues que hay una falta de indicaciones para esta población y además hay falta de datos de eficacia, de resistencia, de seguridad, etcétera. Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionarlo, ¿no? Pues hay que hacer una solución racional. Entonces, lo divido como un poco en cuatro aspectos. Una parte esencial es que cuando se empiezan a desarrollar un fármaco, se deben de incluir esta población desde el inicio del desarrollo, incluso en fases 1 ya, y incluso se habla de first in human. ¿Por qué?
porque precisamente la población adolescente, que se cataloga ¿no? En los estudios se ve por encima de los 12 años, no hay grandes diferencias con esta población con respecto a la población adulta, ni en los valores que obtenemos de farmacocinética son muy similares. No hay grandes diferencias en la toxicidad limitante de dosis. De hecho, cuando se comparaban fases 1 que incluían población de adolescente en este rango de edad y fase 1 con adultos, los rangos de toxicidad limitante de dosis realmente eran muy parecidas. Y luego tampoco encontrábamos diferencias en cuanto a los datos de toxicidad, ¿no? Luego, por otra parte, realmente las agencias regulatorias ponen barreras, pues no. De hecho, ya hay varios artículos en los que la propia FDA o la propia EMA promueven y recomiendan que empiecen a incluirse estos pacientes desde el inicio en los ensayos. Oposición de la industria. Bueno, esto es controvertido porque sí que es cierto que hay algunas industrias que ya dicen que ellos estarían de acuerdo y que promocionan la inclusión de esta población ya en ensayos desde los adultos, pero la realidad es que luego nos cuesta mucho realizar ensayos con el apoyo de la industria y muchos son pues ensayos con grupos corporativos, ¿no? Y luego los propios pacientes, que realmente ellos sí que son un gran soporte y son una de las principales quejas de los pacientes precisamente y de las familias es la poca inclusión y lo poco que se favorece la inclusión de este rango de edad en los ensayos. Entonces, bueno, aquí la Accelerate es una plataforma en la que se juntan tanto profesionales clínicos, es decir, oncólogos médicos, oncólogos pediátricos, participan también el grupo de la farma, participan grupos de pacientes y participan también las propias agencias, es decir, dan apoyo. Entonces, hay distintos grupos de trabajo. Esta plataforma está destinada a mejorar el desarrollo de fármacos en pacientes pediátricos y pacientes AYAS. Entonces, hay un grupo de trabajo específico que es el File Triage Working Group, en la que es un proyecto destinado específicamente a la población AYA. Y ellos tienen distintos objetivos. El primer objetivo sería identificar aquellos ensayos en los que realmente tienen un sentido desarrollar en esta población. El segundo objetivo es sensibilizar no solo a la población, sino también a la propia comunidad médica y a la propia farma y a la propia industria, ¿no? De la necesidad del desarrollo de estos ensayos, incluyendo desde el inicio a esta población. Tercer objetivo sería dar herramientas para que la inclusión de estos pacientes sea fácil. Y el último objetivo es facilitar que esta población pueda acceder a estos ensayos. Y para ello generaron una estrategia en la que se dividía en distintos puntos y ellos dicen que si vas a hacer un ensayo clínico en el que se vaya en población adulta de una enfermedad prevalente en adultos pero poco prevalente en adolescentes y adultos jóvenes, que ya desde el inicio incluso desde los fase 1 se incluya ya a la población adolescente y adulto joven por encima de los 12 años. Porque aunque sea una enfermedad poco prevalente, sí que hay datos como, por ejemplo, enfermedades como tipo melanoma, ciertas leucemias, linfomas, que hay ciertas patologías que específicamente en población haya no es tan prevalente, pero que sí que se encuentra y que es mucho más fácil reclutar cuando el ensayo ya se incluye a población de adulto, con lo cual si se incluyen los 12 años vamos a obtener datos. Luego, que en patologías en las que sean prevalentes tanto en adolescente y adulto joven como en adulto, se dice, o incluso desde pediatría, los ensayos se diseñan de forma que se incluya la población pediátrica ya en los fase 2, fase 3 y la población adolescente desde los fase 1. Que también dice que, y al contrario, hay ciertas patologías que son mucho más prevalentes en pediatría y que se diseñan pero se excluyen a pacientes mayores de 16 o mayores de 18. Entonces lo que dicen es al revés, que en estas patologías se incluyan también esta población. Y luego, por otra parte, todo se tiene
lo que ellos dicen es que esto no se tiene que hacer a toda costa, sino que también se tiene que tener en cuenta que esta población tiene una serie de características distintas y que cuando se diseñen estos ensayos tienen que tratarse en centros donde ya haya oncólogos pediátricos u oncólogos con una expertise en la población haya, que además y se trate en ambientes para ellos. Esto es un ejemplo del desarrollo de los fármacos en TRAC, ¿no? Porque tienen alteración para pacientes con alteraciones en TRAC. Y es un buen ejemplo de cómo se ha conseguido un fármaco agnóstico para cualquier patología que tengamos una alteración en TRAC y además para cualquier edad. ¿Por qué se ha conseguido de forma tan rápida? Porque es verdad que se diseñó primero un fase 1 en el que es verdad que únicamente incluía población adulta, mayor de 18 años, pero ya en menos de un año en el fase 2 ya se estaban incluyendo a pacientes mayores de 12. Y luego se diseñó también en casi al poco tiempo también un fase 1-2 en el que se incluían pacientes de mayores de 21. ¿Esto que ha generado? Pues que las agencias regulatorias han aprobado este tipo de fármaco independientemente de la edad. Y un ejemplo así local que quería poner es que la coordinadora y la PI es la doctora Valverde y es este estudio fase 2 piloto con un inhibidor con el Omomic para pacientes con osteosarcoma de alto grado. Gracias al apoyo de una asociación de pacientes, una asociación americana, y bueno, y que la farma es verdad que también nos va a dejar el fármaco de forma gratuita, se ha creado este fase 2 piloto y ya hemos incluido a los pacientes mayores o igual de a 12 años desde el inicio del estudio. Este estudio todavía, bueno, se está haciendo el protocolo y se está trabajando en ello. Como conclusiones, si quieres, ahora yo he hecho una charla cortita para poder también discutir, que era la idea. La conclusión es que hay que romper la barrera de los 18 años porque realmente no tiene sentido ni biológico ni farmacocinética ni nada y que para ello pues hay que hacer un cambio de mentalidad. Además también para ello también tiene que haber realmente una colaboración activa entre oncólogos pediátricos y oncólogos de adultos y también una colaboración entre todos los que participamos en el desarrollo de fármacos. Y nada, muchas gracias. Pues muchas gracias, Macarena. Muchas gracias, Macarena. Pues ahora os doy paso a la siguiente mesa, Javier. Te vamos a echar un cable porque Raúl no ha podido venir para animar un poco. Si quieres, como estás tú, te puedes poner por aquí y nos quedamos nosotros con el micrófono por allí, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. Para mí es un honor que soy el único que no es de aquí de Cataluña que habéis llamado. Entre todos los que podíais haber elegido, me habéis elegido a mí. O sea, que Zaragoza está aquí representada en esto, pues, oye, me hace ilusión, me hace mucha ilusión. Nada, yo soy un oncólogo que pertenezco a un centro que sería lo que se llamaría un centro intermedio. Hay quien dice que somos, o sea, un centro de gran volumen, pero que no está reconocido como CESUR. Entonces, es un centro que tenemos prácticamente todo lo que tiene un CESUR, menos alguna cosa, como diría Rajoy. O sea, alguna cosa, es decir, nos falta a lo mejor algún tipo de cirugía específica y nos faltan, tenemos ensayos clínicos, tenemos investigación, bastantes ensayos clínicos, pero nos faltan algunos ensayos clínicos, como podrían ser algunos fase 1 tenemos pocos, y algunos ensayos que son ya solo se los dan a Vallebrón porque ya está. O sea, si hay que hacer un ensayo, ¿a dónde van a ir? O sea, a Vallebrón, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que trabajamos bastante en coordinación. Nosotros mandamos pacientes bastantes aquí a Cataluña, a este hospital, también a Sant Pau, y luego algunos pacientes también van a Madrid, porque Zaragoza está entre los dos sitios, y bueno, según lo que quiere el paciente. Si quiere ir a Madrid, pues a Madrid. Y gracias al GEIS, pues esa coordinación funciona muy bien.
tenemos muy buena relación, muy buena colaboración y yo creo que, bueno, pues estoy contento por la forma que trabajamos, ¿no? Porque tengo el soporte del GEIS y los pacientes de Aragón pues tienen oportunidades, la mayoría, de ser tratados allí, pero cuando hace falta pues van fuera, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo lo que se ha contado, pues creo que tengo una diapositiva, sí. Había puesto algunos puntos que para que reflexionáramos todos después de todo lo que se ha dicho. Pues como le he puesto vida real, algo no sé qué. Pero te lo he mandado aquí. Bueno, tampoco pasa nada. Sobre vida real había puesto, que es el título. Bueno, el tema es que el diálogo que queríamos establecer ahora era un diálogo en relación con empezar a hablar sobre dificultades, problemas que hay para que los pacientes puedan participar en ensayos clínicos, entendiendo que el ensayo clínico es una oportunidad más que los pacientes tienen y que en el caso de los tumores infrecuentes, como son los sarcomas, pues esa oportunidad, yo por experiencia de muchos años, os digo que esa oportunidad es súper importante. Es decir, tener oportunidad de ensayos clínicos hace que el paciente pueda ir sumando intervalos de control de la enfermedad que a veces se pueden convertir en muchos años. No siempre, pero muchas veces sí. Muchas veces el ensayo clínico genera una oportunidad que te puede enlazar con otra después, otra posterior. Y hay algunos pacientes que gracias a eso pues pueden pues vivir muchos años, mucho más de lo que podríamos esperar, ¿no? Y sobre todo, no solamente vivir, sino estar bien, ¿no? Entonces, bueno. Me había ocurrido que podíamos empezar a hablar un poco de cómo podemos mejorar todo esto, cómo orientar en tiempo real a los pacientes sobre los ensayos existentes. Y ahí habéis hablado del oncólogo de referencia, que yo creo que es un personaje súper importante. Ese oncólogo de referencia, aunque le falte formación, aunque le falte información, si es una persona que quiere realmente que sus pacientes tengan oportunidades, pues es fundamental, porque gracias a esa persona el paciente puede tener acceso a lo que tienen todos los pacientes independientemente del hospital en que esté, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que de entrada a los pacientes habría que primero darle una oportunidad a ese oncólogo de referencia, que muchas veces nos van a un oncólogo y dicen, me he informado en internet y yo me tengo que ir a ANCESUR. Me tengo que ir a ANCESUR, a mí no me dirija la palabra. Eso no puede ser, porque el oncólogo tiene un filtro súper poderoso que es la formación, la información que puede tener, y a veces te puedes encontrar que es tu mejor aliado ese oncólogo de referencia, aunque no vayas a participar. Entonces, es importante primero ver a ver qué oncólogo de referencia tengo, porque es probable, por estadística, que la mayoría te va a intentar ayudar. O sea, que no hay que ser... Y luego, por otro lado, ver qué conectado está ese oncólogo dentro de las redes de trabajo. Entonces, no sé cómo lo veis desde el punto de vista de los pacientes. Y desde el punto de vista nuestro, ¿qué podemos hacer? Igual necesitamos, a veces los que nos dedicamos a sarcomas, pues es que somos pocos. Y a veces vemos que hay poca formación en personas que no se dedican a sarcomas, ¿no? Igual también es un poco culpa nuestra, ¿no? De que hay poca formación en este aspecto, ¿no?
Entonces, igual es que hay que hablar más de sarcomas a gente que no se lleva sarcomas, que no pasa nada, ¿no? Que no sé si siempre estamos viéndonos los mismos, no sé. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo por la parte que nos toca, ¿tú quieres hablar? Para mí es muy importante que tener confianza con el médico y una buena comunicación. Ni el médico ha de tener miedo de decir la realidad del paciente, ni el paciente ha de tener miedo, somos todos humanos, de decir lo que siente o los miedos o los familiares también. Les cuesta mucho acostumbrarse a la situación. Yo creo que esto puede ayudar, porque el tener información y el poder decir, "Oye, ¿te interesa o no te interesa participar?". Mm, el paciente puede elegir y puede ayudar. Si el paciente no lo sabe, no va a estar buscando todo el rato por el internet a ver qué solución hay. Solo en casos de desesperados, como era mío, y tuvimos la suerte. Pero, claro, yo no estoy acostumbrada a España, solo hace un año que estoy en España. Yo estoy acostumbrada al sistema americano y allí te has de espabilar y hay que comunicarse con todo el mundo. Porque si aquí hay burocracia, allí hay triplicado la burocracia. Vaya, yo estoy contentísima de estar aquí ahora, porque lo que hizo Claudia con mi tratamiento fue espectacular. Y allí, como la gran cosa, tardaron meses en aprobarlo. O sea que para mí lo más importante es la comunicación. Que el paciente tenga la libertad de hablar claramente, que también puede comunicar sus miedos y que el doctor también pueda decir, pues mira, estoy limitado en esto o en lo otro, o ves por aquí o ves por allí. Como a mí que tenía todo un comité de tumores. No era uno. Uno solo es imposible. Hay que trabajar en equipo. Pues, gracias por todo. Yo creo que también hay una parte, bueno, la parte que no me toca por el GEIS es la parte de la formación. A ver, nosotros ofrecemos, pero es cierto que a veces cuesta llegar y hacemos curso para residentes, hacemos el simposio, vamos haciendo cosas, pero es cierto que luego al final ves las mismas caras en todos los sitios, porque tampoco, y esa es la parte buena también en general de la comunidad del sarcoma, y es que nos conocemos la mayoría y, y buscamos por colaborar. Quiero decir, no es tanto un ambiente competitivo como puede haber en otro tipo de patologías, sino porque sabes que no lo puedes hacer solo y necesitas a los demás y entonces somos bastante, yo creo, pro el ayudarnos unos a otros. Y yo creo que aquí, o sea, es básico una de las cosas que comentabas, que es el cómo está conectado tu oncólogo, el trabajo en red. Y desde la parte que nos toca de gente que recibe pacientes, yo también mando pacientes. Y una cosa que intentamos cuidar, aunque a veces fallamos, es el dar feedback. Es decir, al oncólogo que te ha mandado el paciente, ¿vale? Tú le haces la primera visita, oye, pues está, no sé qué, y lo mismo que le mandamos el informe al paciente, se lo intentamos mandar al oncólogo para que sepa, oye, pues le estamos ofreciendo esto, porque a veces, y yo creo que es una parte importante, yo le puedo dar opciones diferentes al paciente, pero al final el que conoce más a ese paciente, porque lo ha debido llevar más tiempo, etcétera, etcétera, es su oncólogo. Y muchas veces es su persona, y es lo que debe ser, es su persona de confianza, y aparte de discutir con su familia y pensárselo él, muchas veces va a querer saber qué piensa este señor que me ha llevado 3 años y que, ¿no?, que conoce a mi nieta, o lo que sea, ¿no?, de cómo lo ve. ¿No? Y entonces, bueno, y luego si las cosas van bien, pues te voy a dar feedback y entonces tú también me vas a mandar pacientes con más alegría para ese estudio porque dices, ostras, esto parece que funciona. Esto nos pasó, por ejemplo, con el Spearhead, con terapia celular, que los pacientes resucitaban. Pues, pues claro, no los mandas con el mismo esto que cuando ves que las cosas no están yendo bien, y también está bien el tener ese feedback negativo, oye, por aquí no vamos a tirar o lo que sea, porque tú también puedes como oncólogo aconsejar a tu paciente que tienes delante, oye, pues sí, mira, pues vale la pena,
y hay que moverse para esto, o bueno, puede ser un poco, ¿no?, más pragmático al final, porque pues eso, viniendo de Zaragoza, como es el ejemplo de tus pacientes, que tanto sea Madrid, que entiendo que está en medio y que el AVE está muy bien, pero no todos los estudios, y como decía al principio, no todos los estudios son de industria, tenemos muchos estudios académicos, muchos del GEIS, que no tenemos presupuesto para pagar los traslados de los pacientes. Y esto tienes que ser muy claro cuando se lo explicas al paciente de que esto va a implicar un sobrecoste y a veces valdrá la pena y a veces no. Y a veces vas a poder orientarle de si vale la pena o no y a veces no, porque no sabes cómo va a salir, ¿no? Entonces, también tienes que explicar un poco, no es lo mismo tener que venir una vez al mes de un par de días que tener que venir cada semana. Entonces, esto también hay que explicarlo. Y explicárselo también al oncólogo, porque ya digo, el paciente muchas veces va a ir a acabar a discutirlo con él y si tú no tienes ni idea de qué va ese estudio o cómo es, ¿cómo vas a ayudar a tu paciente? Yo soy oncóloga médica. Algo que creo es que tenemos que formar también, ¿no?, lo que decíamos, a otros médicos, porque muchas veces los pacientes cuando nos llegan a nosotros están ya muy cansados de dar tumbos, ¿no? Muchas veces el diagnóstico del sarcoma es difícil porque es poco frecuente, no se piensa en un sarcoma como primera opción diagnóstica, ¿no? Entonces esto hace que se hagan pruebas y pruebas y te envío aquí, te envío allí, te envío allá, hasta que, ¿no?, se hace una biopsia, ha costado la biopsia, ha tardado mucho tiempo en tener los resultados el patólogo y o es un sarcoma, te envío al oncólogo y llega al oncólogo que a lo mejor no es un oncólogo formado en sarcomas y el paciente lo que quiere ¿no?, es una solución, ¿no? Y lo primero que le puede decir al oncólogo es, bueno, pues lo vamos a comentar, vamos a ver qué opciones tenemos y todo esto se alarga y esto sé que es algo muy difícil, ¿no?, bueno, pues de asumir. Pero también creo que cuando se llega a este punto es importante, por lo que decíamos que hay muchos subtipos de sarcomas, saber bien qué es lo que vamos a tratar, porque no podemos empezar a tratar, ¿no?, sin conocer exactamente la histología del tumor y sin tener muchos compañeros al lado, ¿no? No podemos trabajar solos, que es lo que se ha comentado aquí, sino que necesitamos de muchos especialistas, ¿no? De ahí la importancia también, pues, de trabajar no solo en red, ¿no?, sino que trabajar conjuntamente con los patólogos, con los cirujanos, con los traumatólogos, ¿no? Bueno, pues necesitamos de muchos otros especialistas porque el sarcoma no solo lo trata el oncólogo, ¿no? Probablemente necesitaremos de muchas manos, ¿no? Entonces, yo creo que lo básico aquí, sobre todo por el hecho de ser una patología infrecuente, es que todos nosotros estemos de alguna manera, pues, bien relacionados, que yo creo que esto sí que generalmente lo estamos todos, muchos compartimos pacientes, ¿no? Y nos enviamos mails y para aquí, para allá, o tú qué harías, o tal, o qué tienes algún ensayo porque yo no lo tengo ya, o he agotado ¿no?, los tratamientos. Y creo que es básica la información, es básico, porque muchas veces, pues, hasta aquí hemos llegado o no podemos hacer más. Tenemos que ser sinceros con los pacientes y muchas veces sinceros, bueno, no muchas veces, siempre desde la primera visita. Saber exactamente qué expectativas tenemos, ¿no?, hasta dónde podemos llegar. Entonces, yo creo que la comunicación es básica, comunicación médico-paciente y comunicación entre nosotros para intentar ayudarnos en este sentido. Gracias, Laura. Y luego también, bueno, quería comentar dos cosas. Una, por la parte del diagnóstico, bueno, que ya los profesionales ya lo sabéis, pero tenemos un proyecto de la parte de anatomía patológica, porque esto es algo que ya digo que solo ocurre en sarcomas. Bueno, fue el estudio francés que hemos comentado algunas veces, ¿no?, y hace muchos años, ya no sé ni cuántos, pero bueno, comparaban la anatomía patológica, el diagnóstico de cualquier centro donde se diagnosticara un paciente al diagnóstico que daba un centro experto. Y son datos que se han ido repitiendo y son más o menos cerca del 40% de discordancias. Claro, con eso ¿cómo empiezas? Entonces, por eso muchas veces se requiere, pues, que se revise el diagnóstico por un patólogo experto. De hecho, en Francia es obligatorio. Aquí, pues bueno, hemos ido junto con ASARGA y más asociaciones de pacientes al ministerio, a las consejerías y todo el mundo le parece fenómeno, pero luego
no ponen los medios para ayudarlos con eso. Entonces, por eso hemos acabado con el proyecto que está liderando Cleo Romagos, la patóloga aquí, con ayuda de la Sociedad de Anatomía Patológica, porque, y esto tiene el virtuosismo, digamos, de conseguir dos cosas. Por un lado, que los diagnósticos se hagan bien porque estén revisados, pero por otro lado, lo que permite es conectar patólogos de centros que no ven tanto sarcoma. Si a ti te dan feedback de lo que tú estás viendo, oye, pues esto te lo he cambiado porque hemos hecho esta técnica, tal, a veces es una cuestión de que no tenía la técnica. Entonces esto te lo puede mandar para hacerlo, pero ese propio patólogo ya va aprendiendo más porque ya va aumentando el número de casos que van viendo. Aparte que hacen sesiones de formación justamente para eso, porque lo que se trata no es que acaben diagnosticando los mismos 5 patólogos todos, eso sería inviable, sino que al final toda la red de patólogos sea capaz de diagnosticar mejor, porque vas aumentando tu experiencia y eso repercute directamente en todo lo que hemos visto detrás. Es decir, y hace pues, que el diagnóstico sea mejor en todos los pacientes. Por otro lado, de los listados que hemos, ya te digo, me falta nada, confirmar un estudio si está abierto o cerrado por huecos y la idea, bueno, ya hemos hecho otros años así, lo hemos mandado como alerta a través del GEIS a todos los socios, o sea que os llegará a todos los oncólogos y lo queréis tener allí para ir revisando. Evidentemente hay cosas que, a ver, lo hemos mandado en otras ocasiones a las asociaciones de pacientes para que lo tuvieran las asociaciones, no los pacientes, porque es un poco complejo. No está pensado para pacientes. Entonces, yo creo que si llega al oncólogo, simplemente que vosotros sepáis que está esto y que lo puede consultar y hablarlo con vuestro propio oncólogo de, oye, pues en el momento que hay una progresión, pues, oye, mírate esto, que sé que está esto, dónde lo puedes encontrar. Y tiene los hospitales incluimos hospitales donde está abierto el estudio, hay una web de cada estudio para mirar los criterios si él quiere mirárselos con antelación, para saber si contacto en un sitio o en otro, es decir, que yo creo que puede ser una herramienta para ayudar. No es lo ideal porque sería mucho más fácil hacerlo de otra manera, pero a día de hoy es lo que es más rápido y que nos puede ayudar. Aparte que ya casi todos nos conocemos y nos vamos mandando mails para aquí, mails para allá, de, oye, ¿qué te parece? Y si tienes algo o lo que sea, ¿no? Bueno, en relación con el primer punto del el oncólogo de referencia, bueno, vamos a pensar que mejoramos y que hay un oncólogo de referencia fiable, ¿no? Pero claro, hay que contar con la posibilidad de que no tengamos ese oncólogo de referencia fiable o porque está en un hospital que está muy sobrecargado, que a veces no es culpa suya, o porque es un hospital muy pequeño o porque nadie le ha dado formación en sarcomas, por lo que sea. Entonces, ante eso estamos los grupos cooperativos y está el GEIS especialmente, ¿no? Que yo lo que creo que ahí también los pacientes tienen que conocer un poco que, claro, que ese feedback, o sea, cuando consultáis con el GEIS para ver, analizar un caso, claro, eso lleva bastante trabajo. Porque cuando a mí, por ejemplo, me llegan WhatsApp, pero vamos, de todo tipo, ¿sabes? De fotos, de informes, de esto y audios de una paciente que te comenta y que te cuenta y la gente piensa que con eso tú puedes dar una valoración y no es así. La valoración médica es muy rigurosa. Hay que ver, o sea, hay que estudiar el caso muy a fondo, no se pueden dar valoraciones de cualquier manera. Entonces, claro, ahí lo que a veces carecemos es una infraestructura. Hay mucho voluntarismo por parte de nuestro, pero haría falta tener una estructura que a lo mejor ahí también las asociaciones de pacientes pueden colaborar, una infraestructura en la que haya una recepción de la información y se gestione una segunda opinión, pero de una forma médica, no a través de WhatsApp, no a través de audios, no a través de fotocopias, no. O sea, tiene que ser una valoración médica, una primera visita en otro sitio y una valoración, sea online o sea presencial. Para eso hay las segundas, o sea, las valoraciones clínicas, las segundas opiniones formales, pero también esto se podría arreglar cuando haya una historia clínica a nivel nacional, que se compartan los mismos programas informáticos, porque a nivel nacional tienes un accidente en Andalucía y es que no saben nada de ti. Entonces es un problema grande que nos enfrentamos, bueno, todos los pacientes y todos los profesionales. Sí. Tiene que haber una historia clínica única y nacional, porque sí que hay, bueno, proyectos por partes de farmacéuticas, como para hacer una infraestructura donde se recojan todos los datos de sarcomas, pero bueno, sí que debería ser algo más institucional
y a nivel pues nacional para todos los pacientes, para que haya canales de comunicación fluidos, donde sea todo mucho más fácil. Eso por supuesto. De momento no lo hay, sí que estamos intentando haciendo pues con el manifiesto, ver todas las barreras que tenemos, todo eso, y estamos intentando hacerlo un poco más en altas esferas, pero sí que lleva mucho tiempo, mucha barrera, todos los pequeños cambios, y más cuando hay 17 autonomías, es súper difícil, pero bueno, en ello estamos. Lo que pasa es que a lo mejor mientras eso ocurre igual sí que es necesario crear una infraestructura en el que haya una persona dedicada a esto. O sea, ya de tipo o enfermería o de administrativo, y luego que ese trabajo de los médicos que hacemos ahí de segunda opinión, de valoración de casos de gente que está por ahí dando tumbos, ¿no? Pues eso lo haces en tu casa, en tu tiempo libre, ¿no? Y entonces, claro, eso a veces es una sobrecarga importante. Entonces, eso se tiene que materializar en algo, ¿no? Que mientras no nos lo ofrezca, no sé, Pedro Sánchez, pues tendremos que buscarnos la vida, ¿no? No sé. O sea, sobre todo en el GEIS, ¿no? Porque en el GEIS hay mucho trabajo que, por ejemplo, hace Claudia Sí, mucha más totalmente gente, y altruista. mucha más gente que el día que no esté Claudia, ¿qué pasó? Sí. O el día que las cosas no... Desde la asociación sí que hacemos las segundas opiniones, bueno, que son más informales, que es eso, pues te paso el informe, el oncólogo de forma altruista, ya sea Valdebrón, en el Clínico San Carlos, varios colaboran a nivel nacional, sobre todo CESUR, sí que se hace de una forma un poco más informal, se pasan los informes, las pruebas de imagen que se tengan, se suben y sí que te dan la segunda opinión, pero sí que es más informal. Si luego se quiere una segunda opinión formal, se puede gestionar a través de tu centro de origen, una Ya. petición formal. O sea, ya sí que sería a través de los dos sistemas sanitarios. Claro. Nosotros la verdad es que no lo voy a decir alto porque igual aquí en el bioma. Ya. Nosotros las hacemos oficiales, o sea, metemos los datos, abrimos historia y les hacemos informe a los pacientes aquí, en los de otras comunidades. Sí, es lo que hay que hacer, yo creo. Es Porque lo que hay si que no, hacer, es que claro, si porque si no... no, no puedo cargar los CDs, no puedo Claro, tal, claro, así puedo sí. pasarlo por el comité. No soy yo la que decide, porque a veces es un retroperitoneo que si esto es operable o no, ¿yo qué voy a decir de eso? Es decir, esto lo tendrá que decir el cirujano mirándonos bien todas las imágenes. Entonces, lo hemos hecho así. Claro, esto supone un disparo de primeras visitas que no son locales. Hacemos casi el 40 y pico % de las primeras, ahora porque no hemos acabado, lo acabamos este fin de semana, entonces no las he analizado todavía, pero del 2022 estábamos como en 260 y pico primeras visitas. Un 46% son telemáticas, o sea, con cámara, con tal, o sea, menos la exploración física, les podemos hacer todo, la mayoría acaban pasando por comité, pero supone una sobrecarga ya no nuestra, sino del comité entero. Esta es la guerra que tenemos, ¿no? Porque al final de cómo le reconoces el trabajo a todos los demás y todo esto, ¿no? Y por otro lado, el tema de la historia es algo que se está trabajando. Probablemente pase por que cambie, bueno, nuestro sistema aquí lo que tenemos es SAP, probablemente cambie en los próximos años a OpenAir con la idea de que sea historia nacional. Creo que está planificado para 2027, que no sé si será ahí o no, pero para solucionar este problema, porque no es solo nuestro, que decir, es de todo el sistema. Sí, o sea, yo creo que es importante lo que hacéis, esto de agendar, porque me pasa a mí, que yo seguramente recibo menos volumen, pero yo estoy todo el rato así. O sea, por ejemplo, de las privadas, todo llega así, a través de WhatsApp, de cualquier manera, y de forma súper informal. Y claro, yo, todo ese trabajo que hago en mi casa de contestar mails y ya, al final dices, bueno, lo voy a agendar. O sea, aunque sea una visita telefónica, ¿sabes? Porque si la persona, a veces te consultan de La Rioja, de Soria, y nos llegan a nosotros. O sea, entonces, claro, ¿eso qué es? Ese trabajo es altruista, pero claro, tú puedes ser altruista, pero tienes un límite en tu altruismo, porque es que no podemos ser eso. Entonces, eso hay que agendarlo, hay que agendarlo. Sí. Y bueno, sobre todo también desde aquí agradecer a todas las personas que lo hacéis de forma altruista y que os sobrecargáis cada día, porque es que hay muchos pacientes que con suerte les ve un oncólogo. Por ejemplo, en mi comunidad de origen solo me vio un oncólogo 2 meses mientras me tenían quimioterapia activa. Y ahora mismo con un sarcoma de alto grado,
Bueno, y con mucho riesgo de recaída local y a distancia, me ve un traumatólogo, me llega, me mira la pierna, ¡ay, tienes la pierna fenómeno! Fenómeno, y para tu casa. Y es que es así. O sea, yo no, ningún paciente, yo creo, en mi sano juicio, se quiere recorrer 300 kilómetros cada 3 meses para hacerse pruebas de imagen. Nadie. Y llevarte a tus cuidadores y dinero, porque no te lo paga la comunidad autónoma. Paga hotel, aviones, no sé qué, cada 3 meses, en un hospital y en una ciudad que no conoces. Porque es que no te ve ni un oncólogo en tu comunidad de origen. Es que no es que lo veamos por internet, ay, no, no, tengo que ir a un CESUR porque aumenta mis probabilidades o sea, de supervivencia, que también. No, no, es que a veces en nuestras comunidades de origen es que es fatal. Seguramente que en Aragón, por lo que ya pude ver en el Congreso del GEIS y demás, esté muy bien, aunque no seáis un CESUR, seáis un centro de referencia con alto volumen, pero es que la mayoría de las comunidades eso no ocurre. Es que si todo el mundo fuese así, pues habría muy pocas derivaciones a CESUR, pero es que desgraciadamente eso no ocurre. Yo creo que eso no debería ocurrir, o sea, eso que dices, o sea, si hubiera oncólogos de referencia formados, o sea, o por lo menos concienciados, ¿no? Entonces, eso tiene que haber. Es que aunque no te dedicas a sarcomas, tienes que saber de sarcomas. Es que es Sí. lo que... La oncóloga de mi hospital de origen está supuestamente formada en sarcomas, pero es que no me ve el traumatólogo, porque es un tumor musculoesquelético. Entonces, por muy formada que esté la oncóloga, si a mí me ve un traumatólogo, pues, es que es una locura. Espero que no sea todo... yo espero que seas una excepción. Espero que seas una No, excepción. no, y pacientes de la misma comunidad han sido derivados y encima están sido sometidos a presiones. ¿Qué te vas a ir a un CESUR? O sea, ya te van a llevar allí tu caso, como diciendo, a ver luego qué haces. O sea, pacientes que han sido operadas hace meses y no es ni uno ni dos casos, entonces es algo frecuente. Ujú. Ya no es solo eso, que te someten a presiones y estás... Bueno, pues muchísimas gracias, Javier. Vale, pues nada, oye, Y ya damos paso a la última mesa, Raúl y Laura. Bueno, y Ana Carbó, que está aquí. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, José, de Radalsa. Vamos. Que bueno, básicamente su mesa era pues esto, puntos que podrían, ahora vamos a construir. Para, Ya hemos para visto todos los yo- problemas que tenemos, ahora a ver cómo los arreglamos. Bueno, desde el GEIS, ¿no? Lo arreglaremos. sí, para cambiar la luna para mañana. Los micrófonos, los que estáis en casa, porfis. Pues que tengo que tomar decisión. Me llevaría a la una cuando dé Laura. tiempo para el viernes que viene, si son el lunes, ¿sabes? Ahora. Vale, o si no, pues el lunes, ¿sabes? Depende de pues, no, cuando esté, pues me avisáis y Os oís ya. por eso, ¿no? Ya está. Vale. Bueno, ya veis que Venga. es complicado, ¿no? Es complicado coordinar todo y a Pues, todos nos me gustaría gusta ver mucho, a alguien, ¿no? Y tal y como expresas que un oncólogo te pudiera vale, ver, vale. a pesar de que el resto de profesionales puedan estar Vale. formados, pero Es uno de Renting, ALD. oncólogo para el seguimiento, ¿no? Para según qué toma de decisiones, pues es también Mañana lo importante digo. y esto solo pasa pues por Venga, perfecto, gracias. mejorar todo lo que es el sistema, ¿no? Y esto ya veis pues que es tremendamente complicado. No depende únicamente de nuestra parte y de la voluntad que tengamos de poder visitar más o menos, ¿no? De poder hacer segundas opiniones y tal, sino que es un problema que se nos escapa muchas veces pues de las manos y que únicamente pues con la ayuda de vosotros y de hacer presión vosotros, ¿no? Y de las ayudas de los grupos cooperativos conseguimos ir mejorando todo esto. Aunque seamos centros de referencia, yo sí que, ¿no? Yo estoy en Ico Belviche, nosotros somos CESUR, nos llegan muchos pacientes de fuera, pero realmente el hecho de que un paciente se tenga que desplazar pues para ir haciendo los tratamientos es algo muy costoso para el paciente, para la familia del paciente, ¿no? Y no solo Joder. Ah, no es que la oye nada, no sé qué dice. si realmente vale la pena
¿no? O no. Entonces, yo creo que aquí también es muy o lo ideal, ¿no? Es que se pudiera hacer una valoración en un centro y después el tratamiento oportuno, pues poderlo realizar en alguno, ¿no? De los otros centros que pudierais tener más cercanos, ¿no? Pero, pues, bueno, desgraciadamente no siempre pasa así, ¿no? Aquí tenemos poco la suerte de estar en una ciudad grande donde tenemos muchos hospitales, pero no en todas las comunidades pasa lo mismo, ¿no? Ni hay las mismas oportunidades y no tendría que ser así, ¿no? En el mismo territorio, ¿no? A priori todo el mundo tendría que poder tener las mismas oportunidades y sabemos que eh, no es así. Entonces, la única forma que tenemos es de formar, yo creo, es de formar desde el médico de atención primaria hasta que nos llega a nosotros. Que van muy cargados los médicos de atención primaria, lo sabemos, vosotros también lo sabéis, ¿no? En las noticias nos sale cada día cómo van de sobrecargados. Sabemos que los MIR han dejado un montón de plazas libres de médicos de familia precisamente por la sobrecarga de trabajo que hay y que no, de alguna manera, no nos ayudan en este sentido, ¿no? Pero tiene que ser una cadena desde formación, desde la base, ¿no? Hasta que se llega realmente al especialista. Bueno, el tema de los ensayos clínicos, yo creo también que ha ido cambiando un poco la perspectiva que tanto tenemos los profesionales como los pacientes. Años atrás, cuando se hablaba de un ensayo clínico, muchas veces era no quiero ser un conejillo de Indias. Esto es la primera que te decían cuando tú proponías un ensayo. Por suerte, esta visión la hemos ido cambiando. El ensayo clínico es una oportunidad de tratamiento y sobre todo en patología poco frecuente, ¿no? Hombre, hay ensayos que sabes que van a ir bien. Porque pensamos que el paciente se puede beneficiar realmente. Hombre, si es un medicamento nuevo, está claro. Por cosas A ver, el fueran familiares. ensayo 3.5. Laura, perdón. Pero espera, pero no curva como... Sí, bueno, que miren lo que quieran, pero... Lo pongo como lo pongo. Es un ensayo. ¿Un ensayo qué es? Ensayo-error. ¿Vale? Se puede mutar, ¿no? ¿No? Entonces, en ese sentido, creo que todos, ¿no? Consideramos el ensayo como una buena oportunidad de tratamiento con la intención de poder beneficiar a ese paciente, de poder alargarle la vida, ¿no? De poder optar a un tratamiento que sabemos que si el tratamiento del ensayo es efectivo, vamos a tardar mucho tiempo en poder utilizar ese fármaco, ¿no? de forma estándar y más en nuestro país. Este es un proceso largo, ¿no? Entonces, es la única forma que tenemos de que muchos pacientes se puedan beneficiar de tratamientos antes de poder disponer de ellos. Entonces, cuando siempre que se plantea, pues vamos a valorar opciones de ensayo, sabemos que esto significa pues muchas veces desplazamiento del paciente hacia otros centros, pero la intención siempre es una intención de mejorar, ¿no? Sin perder de vista la calidad de vida. Creo que es algo también muy importante cuando hablamos de enfermedad metastásica, hablar mucho con el paciente sobre la calidad de vida que ese paciente va a poder tener, ¿no? Cuesta mucho a veces parar tratamientos, porque sabemos, ¿no? O el paciente sabe que si paramos un tratamiento esto significa que su supervivencia a lo mejor va a bajar, pero sin embargo tenemos que ser conscientes que la calidad de vida es algo también importante, ¿no? Para los pacientes y tenemos que ¿no? balancear ambas cosas, ¿no? Entonces, esto, la única forma que tenemos es de hablarlo y hablarlo con el paciente hasta dónde llegamos, cuándo paramos un tratamiento o cuándo sí realmente hay opciones de probar medicaciones nuevas con la intención de alargar su supervivencia. Entonces, aquí es un cara a cara, ¿no? Nosotros no tenemos muchas respuestas y tenemos que ser sinceros. No tenemos a veces respuestas. ¿Cómo me va a ir? Pues no lo sé cómo va a ir este tratamiento, pero creo que vale la pena probarlo. Pues tener esa confianza de poder decir,
¿no? Esto creo que sí o esto creo que no te va a beneficiar y hasta aquí hemos llegado y ahora vamos a, ¿no?, cuidarte y intentar que estés lo máximo de bien posible. Pero bueno, realmente es un camino, ¿no?, complicado, Sí. muy complicado. Y la única forma que tenemos de ayudaros es que vosotros también, pues, ¿no?, el trabajo que hacéis desde las asociaciones para pedir segundas opiniones, para acompañar a los pacientes, para acompañar a los familiares, creo que es un gran trabajo y que sin vosotros en ese sentido tampoco podemos muchas veces avanzar mucho más. Bueno, yendo un poco, recapitular cosas que ya se han dicho, ¿no? Pero, a ver, disponer de un buen diagnóstico, a ver, el proyecto Imperas sí nos ayuda un poquito más a mejorar los diagnósticos patológicos, ¿no? Disponer de estos diagnósticos pronto, porque muchas veces pacientes que han dado 1000 vueltas acaban derivados a un centro de referencia con cambios en el diagnóstico, pero a veces ya han sido previamente tratados, ¿no? Esto puede haberles quitado la oportunidad de haber participado previamente en algún ensayo, que quizás esa oportunidad la hemos perdido si hemos tenido el diagnóstico incorrecto inicialmente. O sea, sería un punto fundamental. Y luego lo que veníamos comentando de tener una buena relación con los oncólogos referentes, esto también es fundamental, ¿no? Pues poder tener una cercanía, una accesibilidad fácil y rápida para poder comentar pues cuando les surja alguna duda o se les plantee la opción de plantear un tratamiento, si tendrían alternativa de ensayo, esto también, ya sea a través de la relación directa que tienen con nosotros cuando lo refieren o a través del GEI de poder consultarlo rápido. Entonces, sí que a veces pues se puede hacer pacientes que han sido valorados en centros de referencia, pero pueden ser seguidos o haber hecho el tratamiento en los centros que tienen más cercanos. Si a veces hay un feedback relativamente frecuente, ¿no?, con sus oncólogos referentes, aunque los sigan, pues puede ayudarnos a actualizar a esos oncólogos referentes sobre las opciones que dispondríamos para esos pacientes que tienen, ¿no? Porque en el día a día, a lo mejor, pues si vas a la consulta que tienes 25 pacientes, ves que acabas de tener una progresión, una recaída, piensa que le propondrías, piensa si tendrías ensayo, a veces, no sé, puede ser que en aquel momento pues no lo pienses, ¿no? Y igual si se pudiera mejorar el feedback que hay con los centros o con los oncólogos referentes del paciente, pues eso podría ayudar también a tener más a mano la información sobre qué se podría proponer, y luego hacer quizás algunas sesiones informativas sobre sarcomas en los servicios de oncología de otros hospitales. Esto quizás también podría ayudar, ¿no? Es decir, pues a lo mejor una vez al año la sesión del servicio, el día que la hagan, pues que alguien vaya a darles una charla sobre sarcomas, que no pasa nada porque sepan poco, porque los que no se dedican a sarcomas va a ser muy difícil que sepan más o menos bien de sarcomas, pero como mínimo que sí que haya el conocimiento y sepan qué hacer o cómo referir o cómo comentar, y tenerlo eso siempre presente. Yo creo que es muy importante. Bueno, ya no sé qué me quiero. Me presento, yo soy Ana Carboy y trabajo en el ICO de Girona. El hospital es el Josep Trueta, que algunos lo conoceréis. No somos centro de referencia de sarcomas, pero sí somos centro de referencia de todo el resto de tumores. Entonces, por lo que habéis dicho, veo que en Cataluña tenemos bastante suerte porque yo tengo muy fácil la comunicación con los centros que sí son referencias. Normalmente consultamos con el resto de ICOs, que son el de Can Ruti y sobre todo con los compañeros de Bellvitge, pero también con el Vallebron tenemos buena relación, que por mail consulto todo lo que necesito y básicamente lo que hacemos en Girona es como ser, sí que soy la oncóloga referente, pero compartimos todas las decisiones de pacientes con sarcomas con los centros que son CESUR.
Entonces, muchos pacientes que quizá necesitan una valoración primaria en un centro de referencia, pero que luego el tratamiento se puede recibir cerca de casa, pues esto es lo que básicamente hago yo. Y sobre todo pacientes metastásicos que empiezas un tratamiento, no ha ido bien, pues siempre a las progresiones pues planteamos si hay algún ensayo y consulto con mis compañeros. Y eso, por ejemplo, yo lo tengo muy claro y creo que todos los pacientes no tienen, que todo el mundo se merece la misma equidad, viva donde viva. Y veo que, por lo que estáis diciendo, en algunos sitios no es así y se está trabajando para que sea así. Y nada, es que, no sé, no tengo más que añadir. Y otra parte, que también los pacientes habéis evolucionado en mentalidad de muchas cosas, quiero decir, bueno, esto quizás tú lo tienes más por la mano, Virginia, pero la cultura americana o incluso dentro de Europa, en Holanda, por ejemplo, es como muy crudo con las cosas, ¿no? De, bueno, esto es lo que hay y ya está. Aquí quizás hemos partido de una cultura en el sur de Europa más paternalista, ¿no? Y de que no se han dicho muchas veces las cosas claras, por lo que sea. Lo que pasa es que al final hay decisiones que como paciente imagino que no puedes tomar si no tienes determinada información. También es cierto que el paciente es autónomo y puede decidir cuánta información quiere tener de todo esto. Es decir, porque una pregunta que me hacen en la consulta, que seguro que os la hacen a vosotros, bueno, ¿y a mí cuánto me queda? Pues yo qué sé, ¿sabes? Yeah. Entonces, hay una, claro, no lo sé a ciencia cierta, pero sí puedes tener una idea de por dónde van las cosas. Entonces, una cosa importante es saber tú por qué lo quieres saber, ¿no? Quiero decir, porque, bueno, pues porque puede ser que tengas niños, que tienes que tomar decisiones organizativas o de lo que sea, y nunca vas a saber la ciencia exacta, ¿no? Pero hay gente que sí que necesita saberlo por las razones que sé, si te lo explica bien. Tú puedes hacer pues estadística entendiendo que la estadística es mentira. Yo siempre digo, es el ejemplo que dice Alberto de la Fundación Maripaz Jiménez Casado, que siempre se me ha quedado aquí, que es el de los pollos. ¿No? Si yo tengo, los que ya me conocéis, ya lo sabéis, ¿no? Bueno, que si yo me como 2 pollos y estamos los dos, en realidad es como si tú te hubieras comido uno y yo otro, y yo me los he comido los dos y tú no has comido nada, ¿no? Eso es la estadística. Te puede dar una idea, pero no va a ser cierto para ti como paciente individual. Entonces, eso también es importante saberlo, ¿no? A la hora. Y cuando nosotros estamos incluidos en muchos proyectos europeos, ya no de sarcoma, sino en general en cáncer. Vallebron ha sido el primer centro acreditado en España por la OECI como centro Comprehensive Cancer Center, que es, bueno, centro integral del cáncer. Y entonces estamos participando en un proyecto de capacitar y bueno, se va a ayudar al resto de centros en España y en otros países, y para eso hemos tenido que hacer encuestas a poscoporro y una de ellas ha sido a varias asociaciones de pacientes. Y una de las cosas que, bueno, porque lo que teníamos que mirar primero es, claro, si tú vas a ofrecer un tipo de formación tienes que mirar cuáles son los problemas que se tienen, ¿no? Y el primero en la lista era el tema de que no estamos preparados ni pacientes ni profesionales para hacer de una manera adecuada lo que en inglés es la decisión compartida. Y que nos falta formación a todos, a vosotros y a nosotros, ¿no? Entonces, esto es de las cosas que se van a trabajar dentro de este proyecto y que creo que es importante para todas estas cosas. O sea, ya no es para la asistencia, pero también para este tipo de cosas de investigación, ¿no? El cómo plantear la información para que el paciente pueda ayudarte a decidir, y cualquier decisión, ya siempre lo digo, la que tomes es correcta. Es decir, no vale la pena mirar hacia atrás porque no vas a cambiar nada. Pero sí te puede ayudar a las siguientes, ¿no? Y el tener toda esa información. Y que además la que sea correcta para ti no tiene que ser correcta para tu vecino. Porque tú eres tú y tus circunstancias. Y esa información a veces en la vorágine de consultas, pues a veces no acaba de salir, ¿no? Es una cosa que os preguntamos siempre, ¿no? Es la profesión o lo que sea, ¿no? En qué momento estáis, que dices, bueno, estaba que me está preguntando esto, si yo lo que quiero es que me diga qué narices hacemos ahora con mi... Pues hombre, porque no es lo mismo, ¿no? Y saber con quién vives, qué soporte familiar tienes, y cuáles son tus expectativas. Aunque tengas la mejor familia del mundo y todo esto, no es lo mismo. Es decir, hay gente, y también lo digo muchas veces, mis padres los dos son médicos, la misma circunstancia harían 2 cosas totalmente diferentes. Mi padre me mandaría a paseo, probablemente, y diría,
yo quiero, déjame en paz, yo paso de visitas y de rollos y de efectos secundarios y yo, pues mira, pues cuando llegue, llega y mientras tanto pues estoy en mi jardín, lo voy a pasear y hago mi vida y ya está. Y mi madre pues probablemente no. Me diría, oye, yo no quiero quedarme con la sensación de que yo he dejado de hacer algo. Y las dos son opciones correctas para la persona adecuada. Pero hemos de poder plantearlo bien y hacer todo este proceso y eso lleva tiempo. Vuestro y nuestro, y entonces y no siempre lo hay, entonces hay que saber encontrarlo y el tener esa formación, porque también todavía nos encontramos, aunque cada vez menos, de bueno, ¿y usted qué haría? Yo qué sé, pues que lo que yo haría no es igual lo que tienes que hacer tú, ¿no? Y bueno, y nada, pasaba más quizás con gente más mayor, ahora menos, pero sigue pasando. Y esto es un poco, y bueno, igual es una decisión correcta y ya está. Pero bueno, hay que ir evolucionando también en esa parte. Sí, sí, completamente de acuerdo. No, bueno, es que primero, como quisiera también bueno, reconocer pues esto, que Barcelona estamos estupendos, que la gente del ICO Belvitge son estupendos, que Trueta pues no el conec, pero seguro que también, y, y que tenemos mucha suerte de estar como estamos y de la colaboración que tenéis y de la preocupación que tenéis por los pacientes y por seguir con los ensayos y por seguir con la investigación y por cómo os preocupáis por los pacientes con el poco tiempo que tenéis. Porque es que yo os veo, que es que no sé cómo lo hacéis realmente con tantos pacientes como tenéis y siempre las consultas a tope y siempre con gente de toda España y siempre dando pues todo lo que podéis. Es un efecto embudo que acaba aquí y a veces es una vorágine, yo os veo que me parece una vorágine. Y luego esto que decías de la cultura americana, que yo veo, desde que comentas de Virginia, sí que es verdad que, bueno, a mí me pasa, ¿no? Que a veces mi familia, ¿no? Hoy he venido aquí y mis hijos me decían, pero ¿para qué te ficas, mamá? O sea, ¿para qué te metes, mamá? O sea, no te estás metiendo, no te vas a preocupar demasiado. ¿Para qué me miras tantas cosas por internet y por qué te preocupas tanto? Digo, pues porque como dices, ¿no? Cada persona es distinta y tenemos los pacientes, creo, que tener una parte activa, porque lo que vosotros hacéis con muy buena voluntad, pero tenéis poco tiempo, pues nosotros también tenemos que pensar en nuestra vida, que es, ¿no? Y la pregunta esta que tú dices, de que me hacen en consulta, de cuánto tiempo me queda, yo me acuerdo que te la hice y me quedé blanca con la respuesta. Yo la hice y me quedé blanca con la respuesta, pero es que lo necesitaba saber, ¿no? Vale, pues ya está, pues a partir de ahí que después lo que tú dices, hay que tener en cuenta, igual el día que dije sí al ensayo, pues sí, había mirado, pero tampoco en el momento ya está, pues digo que sí, se ha acabado. Pero después a veces también nos falta un poco de información, porque también estamos, no sabemos, claro, todos estamos en la vorágine también, ¿no? Y nos cuesta también encontrar la información de las cosas y saber, pues yo qué sé, después te das cuenta y piensas, ostras, pues ahora ya llevo 2 tratamientos, claro, ya voy a tercera línea, si este no va bien, ¿no? Vas dándole vueltas, ¿no? a la cabeza y lo ves a veces a toro pasado, a veces antes, pero tampoco las decisiones, lo que tú dices, no puedes mirar para atrás, no puedes, porque ya está, ya has tomado la decisión, que además es la correcta. Yo creo que desde que estoy aquí las decisiones son las correctas. Pero tienes que estar informada, yo creo que es un trabajo nuestro, que en América quizá lo tienen más claro, porque es imprescindible. La historia te ayuda a moverte, las asociaciones de pacientes seguramente son más importantes fuera o están más aquí, pues quizá tenemos menos cultura porque lo tenemos muy fácil, en Vallebrón o Nico Belvitge o en Tassigui, ¿no? Bueno, pues eso. Y otra cosa que quería comentar es una cosa que ha dicho César, el doctor Serrano, en su ponencia, que hablaba de los ensayos, de los placebos, que a mí me parece súper injusto. O sea, que tengas que estar en un ensayo y no sepas en qué rama estás y tengas que asumir estar en una rama que no sabes si es con placebo o no, me parece injusto. Porque en mi caso, ¿no? Si yo hubiera estado en la rama placebo, pues no hubiera tenido la mejora de mi tumor, de mis metástasis, no lo hubiera tenido. Y habíamos, creo que 2 pacientes. O sea, a mí me tocó que sí, lo bueno, y a la otra no. Pues no lo sé, si me hubiera tocado el otro, pues estaría en una situación peor. Entonces, no sé esto cómo se puede solucionar, ni si creo que he visto por internet, y esto que digo que miro cosas,
que hay alguna especie de plataforma o de lucha contra cambiar los métodos de los ensayos y que no sea esta lotería de si te toca el placebo o no te toca. No sé si es posible o no y si hay algún tipo de acción en este sentido, pero me parece injusto. Me parece injusto. Porque seguro que hay otras formas de hacer los ensayos que no sea con placebo, creo. No lo sé, es que no lo sé, no soy médico. No lo sé. Pero me parece injusto. Así sí, hay situaciones donde no, hay situaciones donde tiene sentido porque no hay tratamiento estándar. Te voy a poner una carga encima. No te voy a decir lo que te pongo, sino que en lugar de ponerte el ensayo, el medicamento del ensayo, te voy a poner computadina que no A ver, en un ensayo como el que has participado tú, tenías quimioterapia en las dos ramas. Lo único es que el apellido, como digo, lo añadido, uno sí que era placebo y el otro no. Pero no era un placebo puro el otro brazo, estaba recibiendo quimioterapia. Otra cosa es que esa quimioterapia pues, sea más efectiva o no, o lo que sea. Pero eso es lo que estás intentando dilucidar. Pero hay situaciones, que era lo que estaba hablando César, en las que, en GIS al principio solo teníamos imatinib. Cuando se aprobó sunitinib, o sea, cuando se estudió sunitinib, era sunitinib frente a placebo, porque después de imatinib no había nada. Lo único que podías hacer, que por eso viene esta historia, era mantener el imatinib, porque la progresión, aunque estuvieras progresando, era más lenta. Pero los resultados no hubieran quedado tan bonitos ni en tan poco tiempo. Entonces, esta fue esta ha sido la frustración de todos, y lo mismo pasó con el regorafenib y lo siguiente. Quiero decir, porque a medida que vas avanzando no tienes otro brazo que comparar porque ya has usado todo. Otra cosa es cuando te pones en segunda línea, que sí que hay algún tratamiento, entonces no es ético y entonces es que directamente nosotros ya no participamos, bueno, nosotros ni nadie. No, lo normal Nadie es lo compararlo acepta. lo normal es compararlo con el estándar que hay, ¿no? Exacto, pero claro, cuando no hay estándar, Cuando no hay porque estándar te es has que todo. el problema. Sí, claro. Bueno, yo quería, como aquí no hay pacientes de fuera de Cataluña, también quiero hablar un poco en nombre de los pacientes. Pacientes, digo. Ah, bueno, sí, vale, bueno, eso. A ver, yo quiero también hacer, o sea, aquí se ha hablado mucho de qué bien estamos aquí, que estamos en Vallebrón, que lo tienen todo, que es todo tan bien, qué guay. Entonces, ¿qué pasa? O sea, y claro, testimonios como el tuyo que... No, por eso, precisamente, no estés aquí y ha sido horrible. O sea, todo como te han tratado y todo esto. Claro, puede dar una idea de que realmente la gente se va arrastrando por las esquinas en el resto de España y aquí en Vallebrón es el oasis. Y también os digo la visión de los pacientes que vienen aquí a ensayos, que también lo hay. Es decir, no todo es tan bueno. Y claro, es muy diferente, por ejemplo, que vayas a un ensayo de sarcomas y te vea Claudia y que Claudia se haga cargo del paciente desde el principio al fin y haya una continuidad, a que vengas a un fase 1 y te coja una unidad de fase 1 y que cada vez te ve una persona diferente, que te atienden, te someten a un montón de pruebas muy duras muchas veces y tratamientos muy complicados, que vives en un hotel que te lo paga la industria, pero vives en un hotel lejos de tu casa cuando tú eres de Tamarite de Litera y ese es tu sitio donde vives y vives durante un tiempo sufriendo efectos secundarios imprevistos que a veces son muy duros y encima no tienes muy claro en un fase 1 si eso te va a funcionar y ni siquiera el que te ve te lo dice del todo, porque no te dicen que tienes pocas posibilidades de que funcione muchas veces. Entonces, es muy duro venir en fase 1, ¿eh? O sea, venir en fase 1, lo digo porque hay que saber muy bien que no se soluciona todo yéndome a Vallebrón. No. Y desde luego, no. No, pero es que a veces, quiero decir, y yo creo que conozco España y conozco muchos oncólogos dedicados a sarcoma que no están en centros de referencia de Salamanca, en Valladolid, en Asturias, y allí la gente se preocupa de sus pacientes y se preocupa mucho de sus pacientes. Entonces, yo creo que esa es la mayoría. Yo diría que es la mayoría.
que puede haber alguna experiencia mala, también hay experiencias malas aquí. O sea, aquí. Entonces, yo creo que hay que tener muy claro que está el paraguas del GEIS y de las asociaciones trabajando en conjunto. Cuando hay un problema como el que has tenido tú de que no te atiende la persona adecuada, ni te están tratando de forma adecuada, ni tienen la estructura adecuada, ahí hay que dar una respuesta. Hay que dar una respuesta. Pero no hay que desconfiar en general de que si no estoy en Vallebrón, estoy fatal, ¿no? Porque es que no es verdad. Es que no es verdad. Es que sencillamente no es verdad. Entonces, yo creo que hay que tener un poquito, bueno, pues saber lo que ofrecemos y luego ser un poco autocríticos también, ¿no? Pues yo, por ejemplo, el fase 1, no solamente vosotros, ¿eh? O sea, en general, todas las unidades de fase 1, en general, la queja del paciente es de bastante deshumanización. ¿Por qué? Porque son oncólogos que están además con contratos de 6 meses dedicados al fase 1, la han contratado porque hay fase 1 y que te atienden durante ese tiempo, pero claro, cuando hay una toxicidad, tienes que ir a tu hospital de referencia a pasar esa toxicidad. Eso hay que avisarlo de entrada. Es decir, si me pongo malo, si estoy en Zaragoza en un fase 1 y vengo aquí a ponerme en tratamiento, si me pongo malo, ¿quién me atiende? Pues a veces aquí, pero muchas veces te atienden en Zaragoza y no tienes toda la información adecuada para poderlo tratar. Entonces, ojo, o sea, hay mucho que mejorar, ¿eh? Hay mucho que mejorar en este sentido y luego hay que ver hasta qué punto merece la pena irse en fase 1. Y para eso es muy importante que el oncólogo de referencia se empolle el ensayo que va a hacer la persona. O sea, te lo tienes que estudiar, aunque no te dedicas a sarcomas, te lo estudias y claro, tiene que haber muy buena comunicación y muy buen compromiso. Tiene que haber compromiso por todas las partes, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, si estás en el AVE y tienes, y por ejemplo, hay veces, por ejemplo, que cuando estás en fase 1 y de repente tienes dolor, ¿quién te receta la morfina? Pues hay problemas con eso. Porque no se receta la morfina, no te recetan y estás tratando a un paciente que está en otro sitio y le estás poniendo un tratamiento para ponerte la morfina. O sea, y la morfina es lo más importante, mucho más que el fase 1. La morfina a un paciente oncológico, por favor, si le hace falta, que nadie se atreva a no dársela. Pues eso, que falle, que no se dé morfina, eso no puede fallar. Eso es lo más importante, mucho más que la molécula de que se esté dando. Entonces, bueno, quiero decir, un poquito de crítica con todo el cariño, porque sabéis que tenemos muy buena relación, pero bueno, que sepáis que los pacientes se quejan de este tema. Y entonces nosotros cuando mandamos a un fase 1, pues a veces nos cuesta un poco ver a un fase 1 porque ves al paciente cómo está, ves su estructura familiar, ves su capacidad económica y dices, a ver, le han ofrecido un tratamiento muy bueno teóricamente, pero es que a lo mejor no sé si yo me iría, porque si yo no me iría, perdón. Por eso yo creo que es súper importante. De hecho, ahora pues eso, estábamos con la paciente de Canarias y claro, casi que yo le estaba diciendo que no viniera y ella emperrada en venir. Y hasta le mandamos el calendario de todos los días que tenía que venir para que entendiera un poco el funcionamiento y todo, a su oncóloga también para que lo hablara. Las hicimos sentarse un día a las 2 y bueno, pues bueno, ya si lo sabes y quieres venir, pues bueno, obviamente las puertas abiertas, ¿no? Pero y como dices tú, nosotros llevamos dentro de la unidad de sarcomas, tenemos fases 1, pero también hay otros que son específicos de sarcoma, pero luego hay otros basket, que eran los que os ponía ahí en otro color, que no son nuestros, que son de la unidad. Y que entonces, claro, yo los pacientes que yo paso a la unidad de fases 1, yo los voy llamando yo para saber cómo va y cualquier cosa y hago yo el seguimiento. Y cuando hay problemas, pues muchas veces el mail me lo llegan a mí y yo le tengo que decir al compañero que lleva fases 1 de esto, porque al final soy su persona de confianza, lo mismo que tú eres su persona de confianza, aunque estés lejos de todo esto. Entonces, bueno, yo creo que ya digo, es un problema que está súper detectado y work in progress, ¿no? Pero no, es por el funcionamiento de las unidades. Es por el funcionamiento de las unidades.
Yo desde Girona también llamo a todos los pacientes que están en el fase 1 o el Valle Brona, donde sea, o sea que yo también hago esto. Porque los pacientes te lo piden, vale, me mandas a Barcelona, pero ellos de Girona a Barcelona ya lo ven lejos. Y muchos si vienen de Cadaqués o donde sea, y siempre te piden, me llamarás tú, me llamarás. O sea, que también le pongo el parche de fentanilo, todo esto lo hago yo por teléfono, sí, sí, que es verdad. Hola. Hola. ¿Se me oye? Sí, ahora sí. Bueno, quería dar un poco mi testimonio para verificar todo esto de lo que estáis hablando. Yo no soy de Barcelona, soy de un pueblo de 50 kilómetros más o menos. Me llamo Marta y trabajaba de enfermera en un centro privado, que fue donde me diagnosticaron. De ahí la importancia de que cuando te hacen una intervención quirúrgica, sea donde sea, el resultado de la anatomía patológica sea el correcto. De hecho, el patólogo de allí, me acuerdo que me dijo que enviaban la muestra aquí para que la doctora Romagosa confirmara lo que él creía que era, y lo confirmó. Entonces, de allí me derivaron a un centro importante de aquí, bueno, el Hospital Clínic, que no es CESUR, pero como estoy diagnosticada de un hemangiodendotelioma epitelioide y tenía un tumor hepático también, pues dijeron, centro de referencia de tumores hepáticos, y yo me fui para allí. La verdad es que estoy muy contenta, pero como yo me considero paciente activa, pues yo soy de las que también busco mucho y me informo, y entonces la primera vez que oí la palabra sarcoma, porque a mí nadie me dijo que que lo mío era un sarcoma, fue a través de la Fundación EHE de Estados Unidos, que después ya vi que también había una fundación también en Reino Unido, otra en Italia. Eh, bueno, fui leyendo y a raíz de ahí pensé, ostras, aquí en España no hay nada de todo esto, voy a buscar a ver dónde me puedo agarrar. Y entonces conocí a Sarga, después conocí a Fundar que Stop Sarcoma, y la verdad es que ahora mismo me siento muy acompañada. Y todo esto lo decía porque todas estas cosas que salen en la pantalla, desde el oncólogo de referencia hasta asociaciones de pacientes, hasta los mismos pacientes, que hoy en día en bueno, en muchos hospitales se hacen experiencias del paciente, jornadas con y para el paciente. Por ejemplo, allí en el clínico, aunque no es un CESUR, eh, yo pedí una segunda opinión que me ayudaron desde Asarga, con la doctora Valverde y con el doctor Cicala, y bueno, confirmasteis que estaba muy bien controlada y que no había problema. Con lo cual yo ya me quedé tranquila y sé que siempre puedo acudir a vosotros, pero tengo la confianza de que allí me están llevando bien y también entiendo bueno, que es una manera de no sobrecargar un centro al que acude mucha gente, ¿no? Y todo esto lo decía ya me he ido. Bueno, que estoy muy contenta de cómo ha ido todo y que así lo de la experiencia del paciente, que en el clínico se hacen jornadas, bueno, donde estoy yo son de tumores hepáticos, pero se hacen de muchas otras cosas. Y creo que aquí en Vallebrón habéis empezado también con experiencia de paciente a hacer alguna cosita, ¿verdad? Exacto. Sí, sí. Pues que lo encuentro muy interesante también, que nos dejéis participar de manera activa, que antes esto no se hacía. Llevamos un año con esta comisión, nos reunimos con las sesiones de pacientes y demás para crear materiales iniciativas cada 2 meses. En línea de los comentarios que se han hecho antes y un poco recogiendo lo que habéis ido contando, sobre todo a los pacientes, creo que también puede ser que en Cataluña tengamos una imagen, una visión un poco sesgada de cómo funcionan las cosas, porque
claro, aquí estamos los que nos comunicamos bien entre nosotros y por eso estamos hoy aquí. Entonces, a veces nos sorprende el, ostras, ¿y cómo es que tu oncólogo no es que no lo creamos, pero a veces dices, ostras, ¿en serio tu oncólogo no te ha ofrecido una segunda opinión o te ha puesto barreras o no lo ha comentado en un CESUR o no lo ha comentado en otro comité? Porque aquí nos sorprende, pero por eso, por este sesgo de que si estamos aquí es porque nos hemos comunicado previamente para comentar pacientes. Entonces, creo que es importante diferenciar el ir a un CESUR e irse a tratar un CESUR de tener un conocimiento compartido para que todo el mundo pueda recibir el mismo tratamiento, porque no es factible que los CESURs cubran todo el territorio, porque son pocos CESUR, justamente porque es una patología pequeña. Nuestro centro, por ejemplo, en Germans Trias y Pujol, somos CESUR de facomatosis. Pues también veo pacientes de Canarias, de Bilbao, pero no se pueden llevar todos los pacientes en un CESUR. Entonces, solo aquellos casos que requieran segundas opiniones o que requieran una especialización más allá, sí que tienen que ser comentados, o si el paciente necesita una segunda opinión también para generar seguridad y confianza en el proceso, pues eso también puede ser un motivo, pero aquí estamos sesgados también por la visión de los pacientes que sois pacientes activos, pero nosotros tenemos, seguramente nuestro 90% de pacientes no son activos y merecen el mismo tratamiento, y es gracias también a los pacientes activos que os movéis y hacéis que se generen circuitos mejores, generar preocupaciones que a lo mejor nuestro 90% de los pacientes no nos transmiten, porque son los que vemos al día a día y nos generan como confianza y dirán, no, pues está todo el mundo bien, ya, pero gracias a vosotros se salen a la luz de los problemas que otra gente, pues, o por falta de recursos, o no ha llegado a Sarga, o no tiene la capacidad de evaluar de, ostras, qué ha ido bien, qué ha ido mal. Entonces, resumen, que hay que empoderar tanto a los pacientes como a los oncólogos de los centros no referencia o no CESUR para que se sientan cómodos y generen una confianza fuerte con el paciente para poder compartir la experiencia. O sea, poder compartir, perdón, el conocimiento con los centros CESUR y que no se sientan tampoco cohibidos de, ostras, este paciente está desconfiando de mí, y generen unos mecanismos de defensa que no van a llevar a nada. Entonces, bueno, ya está. Era esto. Totalmente. Yo creo que lo que has dicho es súper importante. No sé si se me oye. Creo que el doctor tiene que informar al paciente, que no tenga miedo, porque es súper importante ser positivo. Y hay muchos pacientes que se hacen las víctimas. No, yo creo que el doctor puede desde un principio decir, tienes esto, pero hay que ser positivo. O si necesitan ayuda psicológica, pues que tomen ayuda psicológica. No hay ningún problema. Pero que no tengan miedo. Si total nos vamos a hacer amigos de nuestro peor enemigo. Hay sitio para todos. Y vosotros tenéis la palabra para educar. Pues muchas gracias. Yo creo que lo vamos a ir cerrando aquí. Si quieres. Pues nada, muchísimas gracias a todos por venir, a todos los ponentes por todo el esfuerzo que han hecho de estar hoy aquí, por estar tan conectados entre todos, gracias a los congresos, las jornadas, los grupos de trabajo, la investigación. Vamos, gracias a nuestros patrocinadores también, a Decifera y a Blue Prime por hacer esto posible, y a todos los pacientes que estáis al pie del cañón, vamos, siempre con la misma energía, participando, ayudando, y vamos, sobre todo eso, que no dejéis de hacer todo esto lo que hacéis por los pacientes, porque de verdad tiene muchísimo impacto. O sea, es estadísticamente significativo todo lo que hacéis cada día desde las 8 de la mañana hasta a veces las 8 de la tarde. Y de verdad que muchísimas gracias. Con el corazón os lo decimos. Pues nada, con esto clausuramos y creo que tenemos un pica pica ahí para los que queráis antes de marchar.
Y gracias a los de casa. Vale, ya lo sé.